todas las novias me dejan. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que me dejen. ¿Cómo es posible? Porque me dicen que soy muy celoso. ¿Y entonces qué haces? Las vigilo. ¿Las vigilas hasta cuándo? Hasta que ya no me aguantan. ¿Y entonces qué? Me dejan. ¿Y por qué temes que te dejen todo el rato? Porque cuando tú eras pequeño tu mamá te abandonó. Entonces cada vez que te echas una novia, temes que te deje como tu mamá porque tienes pánico al abandono. Entonces la vigilas tanto que le haces la vida imposible y te abandona. ¿Y qué vives todo el rato? El abandono. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y tu conclusión es que son todas muy malas. Yo desde pequeño siempre había tenido la sensación de que las cosas no son lo que parecen ni son lo que nos han contado que son. Básicamente el primer shock del gran despertar fue cuando yo me enteré del tema de los Reyes Magos. ¡Oh! Qué duro eso, ¿eh? Porque dije, me habéis mentido todos. Me habéis mentido mis profesores, me han mentido en la televisión, me han mentido mis propios ojos porque los he visto en la cabalgata. Luego no me vuelvo a fiar nunca de nadie, nunca jamás. ¿Tú crees que hay libre albedrío? Mira, la gente en general cree que la libertad es el ejercicio de la voluntad. Eso es falso. Tú haz como si hubiera libertad, pero sabiendo que no, porque necesitas psicológicamente creer que hay libertad y a la vez creer que no. Mariano Alameda, bienvenido a Risas y Chocolate. Muchas gracias. Joder, tenía ganas ya de tenerte, que nos ha costado como medio año o más. Pero... No, la memoria no es mi gran cualidad. Entonces yo siempre me dicen mis amigos, cuando te preguntas, ¿tú te acuerdas de no? ¿Sabes? ¿Te acuerdas? No. Directo. O también de, ¿yo hice eso? Sí. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos? No. Y entonces tú llegaste y dices, ¿así yo? ¿Era yo? Sí, tú. Ajá. Te has ido desde pequeño, ¿eh? Sí. ¿Te pasaba ya desde pequeño? Bueno, a mí me pasa a medida que han ido pasando los años. No. O sea, que llega un momento en que ya, y si no intento no ofender, pero digo, es que solo me acuerdo de las cosas realmente importantes. Las demás es como, no que no sean importantes, pero es como, esto es olvidable. Es que la memoria tiene que ver con la carga emocional. Es decir, se graba más el impacto cuanta más emoción tiene. Y entonces, como a ti te la suda todo, creo que me dices, ¿sabes? Pues entonces no grabas, porque todo te parece, bueno, pues normal, ¿no? Entonces, claro, tienes mucha menos memoria, tienes mucha más memoria. O sea, hay dos tipos de infancia que no se acuerdan de adultos. Uno es las infancias que han sido tan duras emocionalmente, tan traumáticas, que todo el recuerdo está reprimido y entonces al estar reprimido, digamos, de alguna manera es como que tiran del recuerdo hacia abajo y ese recuerdo se lleva alrededor todo lo que pasó. Sí. ¿Sabes? Entonces hay vacíos totales por exceso de emocionalidad que no puedo procesar o infancias insulsas en las que no pasaba nada, ¿sabes? Que era... Pues me cuidaba de mis abuelitos, que eran gente muy maja y tal, pero tampoco había una gran aventura, pero bueno, era todo medio sosito y tal, pues no hay nada que grabar. Entonces dice, yo que no me acuerdo de mi infancia, y dice, pues o fue muy tranquila y sosa o fue terrible, ¿sabes? Joder, pues mira, no lo había pensado, pero bueno, ahora que acabo de terminar 9 meses de estudiar ciencia sistémica, constelaciones familiares y todo eso, una formación muy bonita, es verdad que muchas veces no nos acordamos porque precisamente es traumático, ¿no? Y luego te sale de adulto y te sale una pila de mierda. Y no solo, o sea, te puedes salir y que tú te des cuenta de que te has salido, sino que ya has vivido cosas que tienen que ver con eso reprimido desde hace muchísimo. O sea, por ejemplo, es que estoy últimamente que quiero hacer menos teoría y más historias. Si tú has tenido una sobreresponsabilidad porque eres el mayor de 8 hermanos y entonces tu madre estaba totalmente ocupada y tu padre estaba preocupadísimo por... ¿Sabes? Vas a fantasear toda tu vida con no tener responsabilidades. Sí, tiene sentido. Claro, pero tú dices, pero si mis padres trabajaban muchísimo, por eso eres así de vago. O sea, porque lo que quieres es evitar el sufrimiento infantil de la superresponsabilidad que veías en tus padres y en ti como niño uno. Y entonces, aunque tú no te acuerdes del pollo que tuviste con tu padre porque te digo que eras un vago y porque no estás cuidando de tus hermanitas, ¿entiendes? Pero tú de mayor lo que fantaseas es, a mí me dejáis en paz, no quiero líos, no quiero cuidar de nadie, y entonces no tienes hijos, no estableces relaciones duraderas con grupos, solo para no tener que cuidarlos. Anda. Miedo al compromiso, ¿no? Miedo al cuidado. Al cuidado. Bueno, para empezar, después de este preámbulo,
Bueno, eres actor, director, también eres guionista, pero aquí hemos venido a hablar de otra cosa. Sí, bueno, actor hace mucho que ya no actúo, pero sí, lo fui muchos años. Fuiste, claro, bueno, algunos te conocerán por a salir de clase. Ya cada vez menos, pues se va muriendo. Nos vamos haciendo mayores. Se va muriendo ya directamente. Hoy he dicho en el trabajo, ¿sabes con quién charlo hoy? Sí, pues con Mariano Alameda. Y digo, Íñigo, el de salir de clase. Y todos, ¡oh! Porque ya pues son todos cincuentones y entonces se acuerdan. Sí, sí. Y De eso hace 30 años, ¿eh? 30 años. Calla, que me hace sentir muy viejo. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Pero sobre todo porque, digamos, ahora se lleva mucho, ¿no? No me gusta nada este término, pero lo voy a decir un poco para... Te reinventaste o pivotaste, que eso que se lleva mucho también, hacia, digamos, el desarrollo personal o el autoconocimiento. Es lo mismo. ¿Ya? Y tienes un centro de yoga, se llama Nahual. Bueno, ya no hace yoga, pero sí. Era de yoga. Era de yoga, ¿y ahora qué es el centro? Ahora soy yo. Bueno, mejor imagen de marca, que también se lleva mucha forma. Se llama Nahual, pero vamos. ¿Por qué este cambio? Pues mira, esto es... yo cada vez creo menos que son decisiones que toma la voluntad. Entonces, bueno, de hecho ya es que no lo creo, no es que lo crea menos, es que sé que no es así. Entonces, pues la respuesta correcta es porque quiso Dios, ¿no? O sea, la respuesta correcta es porque la vida te llevó a eso. Porque la vida te enseñó y te llevó por un camino que tú consideraste sin tener más opciones, que eso era lo correcto porque te interesaba mucho más que lo otro, porque lo otro te interesaba mucho menos que lo esto, y porque te estaban pasando cosas alrededor que te llevaban a que una cosa fuera siendo más fóbica y la otra cosa fuera siendo más fílica. Entonces no es una cuestión que tú decidas, es como enamorarse o no enamorarse. Es que vería con la vecina y entonces voy a dejar a mi esposa porque lo he decidido. No, porque lo has decidido, no, porque te has enamorado. Tú no has decidido dejar de amar a tu esposa y no has decidido empezar a amar a la vecina. No te queda más remedio que la represión o el divorcio. Entonces, ¿te enamoraste del autoconocimiento? Sí. ¿Por qué? Pues porque yo desde pequeño siempre había tenido la sensación de que las cosas no son lo que parecen ni son lo que nos han contado que son. Entonces, básicamente el primer shock del gran despertar fue cuando yo me enteré del tema de los Reyes Magos. ¡Oh! Qué duro eso, ¿eh? Para mí sí. Sí, para mí tremendo. Porque dije, me habéis mentido todos. Me habéis mentido mis profesores, me han mentido en la televisión, me han mentido mis propios ojos porque los he visto en la cabalgata, me han mentido los demás niños de mi cole, me han mentido mis profesores y me han mentido mis padres, todos me habéis mentido. Luego no me vuelvo a fiar nunca de nadie, nunca jamás. Uf. Y entonces, desde ese momento ya siempre era todo, sí, ¿eso es así o no? Sí. Y entonces ya uno se replantea todo, claro, ¿quién soy yo? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué sirve desde pequeñico? Más del 90% de personas que ven este podcast no están suscritas. Si quieres ayudar a que crezca este proyecto, suscríbete y así me ayudará a convencer a más invitados a que vengan aquí. Y ahora sí, sigue disfrutando del episodio. Hostia, haciéndote preguntas filosóficas desde tan pronto. O sea, eso puede llegar a incluso a una depresión. O sea, o a por lo pues menos... un poco sí, fue un poco una depresión, sí. O sea, fue una depresión por pérdida de la fantasía hasta los 11 años en los que leí El Señor de los Anillos. Oh. Y entonces de repente me di cuenta que no era necesaria la verdad, sino que la verdad también es lo fantástico. Y entonces, aunque tú sabes que Gandalf no existe, puedes disfrutarlo como si existiera, porque existe en la fantasía. Y entonces fue la recuperación de la pérdida de la fantasía. Fíjate, cuando uno escribe un libro... Un niño muy jodido. No, está guay, pero cuando tú imagínate Tolkien, yo creo que no podría imaginar la repercusión que puede tener en muchas personas, pero en concreto en ti. Bueno, Tolkien cuando escribió El Señor de los Anillos pretendía escribir una nueva mitología para el mundo anglosajón. O sea, él lo que quería era hacer lo que los griegos habían hecho con sus dioses y construir un nuevo espacio anglo-escandinavo recopilando, digamos, los grandes arquetipos que incluyeran desde lo cristiano a lo celta, a lo escandinavo, a lo vikingo, lo artúrico.
Sí, sí. ¿sabes? Y lo druídico y crear una estructura nueva de mitología. Y lo consiguió. Sí. Porque, eh, aunque no nos demos cuenta, las historias, las grandes trilogías de nuestro tiempo marcan la personalidad de cientos de millones de personas, que desde El Señor de los Anillos ha influido muchísimo sobre la psique humana, como Harry Potter ha influido de una manera brutal en las generaciones siguientes, ¿no? O como Star Wars. Sí, Star Wars, que hay gente que dice Star Wars, claro, para mí es la guerra de las galaxias. Sí, para porque si no, dile a la gente qué dicen. Bueno, Si es de los Anillos, Harry Potter, Star Wars. Las tres grandes trilogías de nuestro tiempo. Porque estaba Matrix, que tenía muy buena pinta, pero se desdibujó completamente ¿En qué punto crees que se desdibujó Matrix? en la 2. ¿En la 2? O sea, Matrix tenía una pinta espectacular, pero está cerrada en la 1. Sí. Entonces es como continuar una historia que ya estaba cerrada. Y entonces te tienes que inventar otra cosa y ya no funciona igual, porque luego ya empieza a ser una paja mental. O sea, en realidad cuando tú te pones a intentar O sea, la 1 filosóficamente es impecable. Sí. La 2 no hay quien la coja. O sea, a ti te puede parecer que la conversación con el arquitecto tiene fundamento. Sí, parece elocuente, no ¿no? la Porque tiene. Merovingio habla muy bien. No la tiene. O sea, a ver, que yo voy de listillo, ¿no? Pero que no la tiene de verdad. O sea, que yo creo, digamos, que no la tiene. No es que haya gente que pueda decir, "Che, a mí me gusta mucho". Bueno, bien, está bien. Pero vamos, que al final es la caverna, ¿sabes? Sí, bueno, te quería preguntar de eso más adelante, pero bueno, del mito de la caverna. Ah. El mito de la caverna, ¿por qué? Bueno, si lo puedes contar primero y luego responder a esta pregunta, ¿por qué crees que es tan popular en el desarrollo personal? Porque explica la realidad. O sea, explica que nosotros vivimos en Matrix, ¿no? Entonces todo el mundo vive en una configuración narrativa de la realidad que generalmente no es ni suya, que suele ser patrones familiares, patrones culturales o patrones aprendidos. Y entonces tú crees que ese es el funcionamiento del mundo, eso es lo que tú eres y esa es la relación que existe entre tú y la realidad. Y cuando tú sales de la caverna, en la que solo se veían las sombras reflejadas de un fuego, ¿no? Es como creer que la realidad es Instagram y luego salir al mundo real. ¿Entiendes? Cuando tú ves un Instagram de, qué sé yo, del Taj Mahal, pues tú te crees que eso es así, pero luego has visto el Taj Mahal en persona, es otro mundo. No lo he visto. Es otra cosa. No se parece en nada. Y no das crédito de ver las cosas in person, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que en una de las preguntas del árbol, que luego hablaremos de eso, pero en una de las preguntas de mi técnica, te dice cómo, la pregunta es cuál ha sido la obra de arte que más te ha podido impresionar en el mundo, ¿no? Y hay un alto número de personas que te dice el David de Miguel Ángel, ¿no? El David de Miguel Ángel es una obra archiconocida que la hemos visto 10 millones de veces. Sí. No la hemos visto si no la hemos visto. ¿Entendés? Si no hemos estado en el sitio, si hemos estado físicamente delante, no te haces una idea, que yo no he estado, no hablo, pero si hay tanta gente que dice eso, es porque estar delante de esa estatua de 5 metros no es lo mismo que imaginarla. Claro. O que verla en una fotito. O ver un documental sobre la vida de Miguel Ángel. Las personas tienen. Las obras de arte tienen un aura en el objeto físico. Sí. Y entonces eso es salir de la caverna de lo imaginario. Sí. Bueno, a mí eso me pasó la primera vez que fui al Reina Sofía y vi el Guernica. El Guernica. Yo no me imaginaba que eso iba a ser tan grande. Sí. O sea, lo ves y es que al principio no sabes ni por dónde cogerlo, porque lo vi yo además como de cerca, ¿no? Iba pasando y dije, coño, Guernica. Y ya me fui alejando y bueno, como afortunadamente trabajaba en una universidad, he estado 13 años allí y tienes un carnet que puedes pasar a todos los museos que quieras. Bueno, estuve yendo como 2 o 3 años. Iba casi todas las semanas a ver el Guernica y me quedaba embobado, como cuando un perro se queda mirando una esquina. Pues igual, y es tremendo. El Guernica es de las cosas más impresionantes del planeta. O sea, quiero decir, hay pocas obras que tú puedas estar delante y hacer. El Guernica es uno de esos. Además, las grandes obras de arte no se tienen que entender, se tienen que sentir. ¿Sabes? Sí. Y entonces eso es. Y luego, además, eso que tú sientes es una cosa que sientes tú.
otro al lado tuyo siente otra cosa. Entonces las grandes obras de arte son las que hacen sentir cosas a gente muy distinta y sienten cosas distintas. Entonces son objetos catárticos, ¿sabes? Donde luego yo me puedo empezar a pensar y decir, "Ay, pues el burrito significa", pero ya, eso da igual. Sí, bueno, pues mismamente con lo que ha significado para ti el Señor de los Anillos y seguramente para mí ha significado otra cosa muy distinta. Sí, sí, claro. A mí era los juegos de rol. Claro. Y luego ya, sí, leerme la trilogía que está por ahí. Bueno, primero el Silmarillion, que lo dejé a la mitad porque no había que se lo Es fumase. que eso es lo más mitológico de todo y entonces llega un momento en que se le fue la manita. ¿Sabes? Total. Y ya dije, mira, me salto al Hobbit y ya el Hobbit ya... Es que son tres cosas completamente Otra cosa. distintas. Uno es una novela infantil, otro es una de Young Adult, es la segunda, y el otro es mitología compleja. Sí, bueno, hablando de libros, has escrito 2 libros. Uno de ellos está aquí, que Fábulas que sanan, que la acabas de sacar. Está recién salido. Y bueno, las enseñanzas de un perro zen. Eh, y con las enseñanzas de un perro zen, ¿qué querías explicar o qué? Yo tenía un perro que se llamaba Zen Mm, y entonces, pues yo soy muy de perro, ¿no? Yo soy alguien con perro, que decía un amigo mío, ¿no? Entonces, tú eres una simbiosis de humano y perro al lado, ¿sabes? Un poco el loco del tarot, siempre con el perro al lado, ¿no? Y entonces cuando yo aprendía mucho del perro y del comportamiento del perro, y entonces cuando falleció él, esa misma tarde, al día siguiente, me senté a escribir y le hice un libro homenaje que se llamó Las enseñanzas del perro zen, que son como pequeños fragmentitos de las grandes enseñanzas que tienes si vives al lado de un perro. mm. Y lo observas. Y te Porque das a cuenta, sí, veces, claro. Sí, sí. a veces vamos La aquí... enseñanza está ahí y otra cosa es que tengas la gracia de poder mirarlo, ¿no? Sí. Bueno, y en este libro nuevo, Fábulas que sanan. Es otro concepto, es otra cosita, pero yo llevaba tiempo pensando cuando a mí me preguntaban, pero ¿no te aburres de hacer árboles del karma? Árboles del karma es mi técnica, ¿no? Que Sí, llevo ahora iremos con llevo ella. haciendo 20 años el árboles del karma, ¿no? Que son una consulta de 1 hora y media o 2 horas con una persona. Y entonces, pues se hace una corrección, digamos, de la historia personal, ¿no? De cómo tú te cuentas que eres. O sea, es un intento de salida de la caverna. Sí. ¿Vale? Tú crees esto, pero en realidad es esto. Y entonces, hostia, es verdad, es que es esto, ¿no? Que tiene que ver con comprender tu personaje y la historia de la función que se está representando en ti. Si tú esto no lo entiendes bien, no actúas bien. Y si no actúas bien, pues no funciona la función. La función tiene que funcionar. Todo esto es teoría teatral aplicada al mundo del desarrollo personal, ¿no? Y entonces, a la pregunta de ¿te aburres escuchando árboles? No, es imposible aburrirse escuchando árboles porque el guionista es Dios. Entonces siempre las historias son increíbles. Y yo tengo, claro, las grabaciones de 10.000 sesiones. Uf. Entonces siempre pensaba, ¿qué de historias? ¿No? Y ya mi mente, a base de escuchar tantas, ha ido agrupando por estilos, digamos, ¿no? Ujú. Y entonces pensé, quisiera hacer un libro que sea la quinta esencia de los tipos de historias que la gente tiene que vivir, pero no que sea un tostón teórico, sobre todo porque yo me aburro mortalmente de escribir lo que ya me sé, Claro. ¿sabes? Entonces quería transformarlo en ficción, pero quería transformarlo en una ficción que fuera multiaccesible, es decir, que lo pueda leer un niño de 10 años y un señor de 80 y le pueda divertir, entretener y ser útil. Y entonces de ahí salieron Fábulas que sanan, que son las 21 historias posibles de conflicto existencial. Uf. O sea, yo no sé cómo será el libro, que me lo pienso leer a la que te vayas. Sí, porque pero... acaba de llegarme ayer, te he traído el primero que me ha llegado. Muchas gracias. Pero vamos, o sea, has hecho una descripción que te dan ganas, has hecho un buen tráiler. Te dan ganas de ver la Es un película. intento de actualización de las fábulas clásicas. A ver, es muy pretencioso eso, ¿no? Pero igual que las fábulas clásicas o las historias de cuentos de hadas tenían una enseñanza, Sí. es verdad que esa enseñanza, aunque a veces sea arquetípica, digamos que está pasada de moda, ¿no? Que no se adapta aunque sean temas universales, pero al final el mundo princesil, Sí. ¿sabes? No es no entra tan suave como el mundo animal, Ya. ¿sabes? Porque Sí, una sí, nutria que estaba estresada porque tenía que, o sea, un castor que estaba estresado porque tenía que hacer siempre
la presa y soñaba con tener vacaciones, se parece mucho a un ejecutivo que no deja de currar y que Sí. busca vacaciones y cuando quiere vacaciones de repente se angustia porque tiene libertad. Sí. Y entonces, ¿qué hago con la libertad? ¿Y qué es la libertad para alguien que en realidad estaba cómodo quejándose del estrés? ¿Sabes? Y ya no puede quejarse del estrés y tiene que estar obligado a ser feliz y a estar relajado. Entonces se da cuenta de que si se relaja se pone aún más nervioso. Y eso pasa mucho. Pero muchísimo. O sea, a mí me dijeron una vez, ¿has probado a sentarte un día sin hacer nada? Y yo ya llevaba un recorrido, o sea, que no me cogió muy descentrado. Y dije, vamos a ver. A los 20 minutos yo ya decía, yo qué sé, me apetece irme a la cocina, irme a un vaso de agua. O sea, el móvil menos, porque ahora estoy más desenganchado, pero he tenido momentos de mirar el móvil sin Sí, más, solo porque sí. Entonces, hay una frase de los lamas que dicen: no serás un hombre completo hasta que no hayas visto desde una salida de sol a una puesta de sol sin hacer nada sentado en una montaña. ¿lo has hecho alguna vez? No, pero es guapísimo, ¿no? Eso en el chamanismo se llama búsqueda de visión. Sí, O sea, no hacen nada, te ponen en un árbol y nada. Y tú tienes que estar ahí, ¿pero qué hago? Nada. ¿Pero dentro qué? Nada, nada, nada. Entonces yo, es verdad que eso no lo he hecho, pero sí que, por ejemplo, cuando vivía en el monasterio Zen, entendí lo que era la desesperación por, por no poder realizar acciones occidentales, digamos, o por realizar acciones completamente sin sentido, ¿no? hostia, ¿cómo es vivir en un monasterio zen? Pues un horror. Yo me fui allí de pequeño saltamontes a iluminarme como el Buda y a flotar en las nubes y acabé loquito perdido escuchando a Bisbal en los cascos huyendo hacia Tokio en el tren bala, ¿sabes? Entonces, una desgracia terrible, uno de los mayores fracasos existenciales y además la mejor enseñanza que he tenido casi. Hostia, ¿qué aprendiste? Aprendí que renunciaba al anillo único como Galadriel. Y que renunciar al anillo único como Galadriel es dejar de creer que es el ego el que se ilumina. Ya. Pero para llegar a eso, pues enhorabuena. No era cosa mía, fue el monasterio. Bueno, antes de empezar, sobre todo has dicho que el árbol del karma son historias, ¿no? Bueno, tú tienes una recopilación de más de 10.000 historias que son contadas por Dios. Bueno, sí, todas las historias son contadas por Dios. Claro, pero ¿qué es Dios para ti? Todo y nada. O sea, mira, el problema de la explicación de qué es Dios es que cualquier explicación que se dé de Dios, o sea, una explicación es que yo sintetizo, es decir, yo elijo unas palabras para definir algo. Hmm, Y si yo defino algo, para poder definir algo, tengo que dejar fuera de ese algo a algo. Sí, ¿Entiendes? sí. Si yo digo lo que es, estoy diciendo lo que no es, Hmm, por omisión. Eso no se puede hacer con Dios, porque Dios, como explica el Islam o como explica el judaísmo, Dios no puede ser representado porque si es representado es una mentira. Entonces, el cristianismo juega a poderlo representar, pero juega a representarlo porque el Dios cristiano ha sido representado en cuerpo humano. sí. Al tener al llegar Jesucristo, digamos, y entonces es como que permite la representación y no solamente puedes representarlo simbólicamente, que tiene montones de representaciones, sino que en el cristianismo tienes tres dioses, tres representaciones distintas de la divinidad, que es la Trinidad, ¿no? Que lo puedes representar como la paloma, como el Hijo, como el Padre, como el triángulo con el ojo, como el Padre, como el Señor mayor. Entonces, cuando la gente dice, entonces tú crees en Dios, y hace, definamos concepto. Claro. Porque si no, no sabemos ni de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque no se puede saber de qué estás hablando. Sí. Claro, es que es un abstracto. No, es el. Es una totalidad y las totalidades no pueden ser definidas. Hablando con Mario Sabán. Casi nada. ¿Eh? Casi nada. Casi nada. Aprendí un montón Hombre. en la charla. Y bueno, le pregunté, ¿no? Que también venía de Dios, pero bueno, le pregunté si creía en la reencarnación, ¿no? Y bueno, yo lo apliqué luego para otras cosas en mi vida, entre ellas Dios. Y dijo, no, yo no creo ni dejo de creer, yo experimento. Pero ¿cómo se experimenta Dios? Bueno, Dios experimenta en todo. O sea, es que Ramakrishna decía, cuando le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Y dice, no, es que no creo, yo le conozco, ¿no? Entonces, no existe nada que no lo sea. Entonces, no se puede no experimentar. Ya. ¿Entiendes lo que te digo? Porque la propia experiencia es Dios. Ujú. Toda la experiencia, incluida todo. Entonces, todo es eso.
Como si tú dices, voy a ver la película del Señor de los Anillos, pero ¿cómo puedo ver el Señor de los Anillos? Dices, no, ya lo estás viendo. Pero ¿dónde se ve el Señor de los Anillos? Pues si estás todo el rato viendo el Señor de los... Pero esto de los orcos, sí, eso es el Señor de los Anillos. Pero esto del anillo, eso es... Y esto de los hobbits, esto es el Señor de los Anillos. Pero es que yo... ¿No? Es como el pez preguntando dónde está el Sí, agua, sí, ¿no? sí, sí. O sea, ¿cómo se puede ver? Pues es que no se puede ver separado de lo que es. ¿Y qué es lo que es? Pues lo que es todo esto. ¿Sabes? Es todo. Entonces no se puede ver. No se puede ver porque harías un becerro de oro. O sea, estarías haciendo idolatría. Sí. Estarías reduciendo la totalidad a la parte y esto Rafa Mellán te revienta la cabeza de un guantazo por hacer sineto. Sineto que Claro. un saludo para Rafa. Que le tengo muy presente muchas veces y luego ahora desde que te conocí a ti el maestro de Rafa Millán que se llama Luis Tencillo, ahora me sale la canción de Melody de Ya te he muerto que sabes Jodido, estás jodido ya para toda la vida. Eso ya no hay quien lo recupere ya. Bueno, otro tema sobre Dios que me hicieron una entrevista a mí, me preguntaron si creía en Dios y sobre todo yo no sabía, bueno, dije que lo experimentaba, parafraseando a Mario Sabán, ¿no? Y que lo que diferenciaba, que yo me denominaba más espiritual que religioso, que no me considero para nada religioso, es que yo veo que la religión te hace mirar como hacia afuera, ¿no? O sea, todo es gracias a Dios, o sea, como que toda la responsabilidad es de Dios, tú no tienes nada que ver con eso. Y sin embargo, yo lo veo un poco más como hacia adentro, o sea, reconocer eso hacia adentro. ¿Tú qué opinas sobre el concepto de Fuera y dentro. fuera y dentro? Yo creo que la frontera te la imaginas. O sea, la frontera siempre es imaginaria, porque no hay tal cosa como fuera y dentro. Ujú. ¿Entiendes? Es que yo creo que esto está fuera y esto está dentro, pero en realidad todos son objetos externos o todos son objetos internos. ¿Sabes? Que la frontera te la imaginas. Y entonces te la imaginas si crees que es yo, eso, y lo pones dentro. Y si crees que no es yo, lo pones fuera. Mm. Pero si tú analizas eso, en realidad el yo no tiene ningún criterio. O sea, lo digo que es mío porque digo, pues mío. Y sí, podría decir, pues no mío. ¿Sabes? Es como si dice, ¿qué mata a mi mujer? Dice, ¿cómo que has matado? Sí, pero no era yo. Dice, no, ¿y quién era? No, porque no me identifico, ¿no? No me reconozco en esas grabaciones. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué significa eso? Pues que no me identifico. Ujú. No me identifico con ese concepto, ¿sabes? Mm. O sea, es como si tú dices, tú vas en el metro, ¿no? Sales del metro. Y entonces dice, oyes una voz que dice, tírate al metro. Tú has oído esa voz, ¿vale? ¿Qué esa voz? ¿Qué hacemos con esa voz? Tú puedes decir, uy, la tontería que he pensado, Mm. ¿vale? O puedes decir, he visto la luz, me tengo que tirar al metro. O puedo decir, esto no soy yo, esto es el demonio que me está mandando que me tire al metro. O puedo decir, este es mi abuelo que me está diciendo que me tire al metro. ¿Entiendes? Sí. Y entonces yo le identifico dentro o fuera, esto no es yo, sí es yo, es una voz interna, es una voz externa. Bueno, pues eso que parece muy fácil, con el pensamiento, por ejemplo, Sí. lo puedo hacer con todo, hasta con las galaxias. ¿Las galaxias están dentro o están fuera? Es que son en sí mismas, ¿no? Claro, pero son son parte del yo o no son parte del yo. Para casi todo el mundo no son parte del yo. Pero entonces, ¿por qué solo existen cuando llega la luz a ti? Hmm. ¿No? Quiero decir, Sí. las galaxias están destruidas, han muerto hace millones de Sí. años. Las estrellas. Bueno, El reflejo ahí y tal. Sí, es verdad. ¿Quién es el Tienes eje? razón. ¿Quién es el eje de todo el universo? El 00, ¿no? ¿A dónde llega todo el tiempo? ¿Quién está creando el tiempo con su ser? Claro, tú, si no, esas galaxias fuera no existen, solo existen si llegan a ti, pero tú las estás viviendo, las estás experimentando. Luego, en ti son. Ujú. Entonces, ¿están fuera o están dentro? ¿Sabes? Ya. Ya, es que estas cosas, claro, son conceptos Sí, místicos. sí, esta luego o sea, me lo voy a llevar ahora dando un paseo. Yo estaba afuera, adentro. Cualquiera de estas mierdillas, si la entiendes. Pero me has entendido, ¿no? Lo que me refería de todas maneras, aún así, Lo de fuera y el dentro. experimentarlo, el decir. O sea, me refiero que quiero creer y me gusta ser responsable de mí mismo. Una cosa es ser responsable de lo que sucede y otra cosa creerse el autor. Ah, bueno, sí, eso es otra cosa. Porque el autor. No, claro, para nada. Claro, porque si yo me creo el autor. O sea, si yo no me creo que. El concepto del autor, ¿vale? Si yo me creo que no soy el autor,
entonces vivo en una victimización crónica. ¿Entiendes? Todo me sucede a mí, yo no puedo hacer nada. Pero si yo me creo que yo soy el autor de todo lo que me sucede, entonces, si no me sucede lo que yo quiero, soy una víctima de mí. Sí. Y entonces soy lo peor. Y si me sucede lo que yo quiero, entonces voy a hacer un trastorno narcisista omnipotente, la vida me va a abrir la mano y me va a dar una torta castellana a 2 manos cuando me pase algo, que me va a dejar en la filosofía que tengo de la vida cojeando por todos los lados, Sí, porque eso no se tiene en pie. ¿Se entiendes? O sea, la ley de la manifestación del yo, del ego, es una... no se tiene en pie. Gracias, así no tengo que meter el pitido. No se tiene en pie. ¿Entiendes? Sí, Pero sí. le estoy dando la autoría a una entidad que no existe. Entonces, bueno, es un problema de que tú te construyes la autoría. O sea, la autoría la construyes identificándote como quién es el agente. ¿Entiendes? Es como si nosotros decimos, ¿quién está haciendo el podcast? Este podcast. ¿Quién es el agente que está haciendo el podcast? ¿Lo estás haciendo tú porque es tu podcast? ¿O lo estoy haciendo yo porque soy el invitado del podcast? ¿O es la relación que existe entre tú y yo? ¿O en realidad lo está haciendo la tecnología? ¿O en realidad lo está haciendo la posibilidad de Internet? ¿O en realidad el podcast está sucediendo porque quien lo está escuchando ahora mismo está percibiéndolo y por tanto es una construcción de su propia mente? ¿Quién es el autor? Yo creo que somos todos co-creadores. A la vez. A la vez. Con lo cual solo hay un creador. Porque si todos somos co-creadores, pues solo hay un creador que es todos. Sí, sí, sí. Con lo cual ni aquí ninguno mete baza. ¿Sabes? Mira, me ha venido muy bien porque te lo iba a preguntar. ¿Por qué crees que últimamente hay más victimización? O bueno, tengo la sensación de que la hay. No sé, claro que la hay. Es el deporte o sea, ahora el mundo se basa en una competición a ver quién es la víctima. Pues, y primero es porque es muy cómodo para el ego ser víctima porque te permite ser malo. Mira Israel. ¿Malo? ¿En plan mala persona? Sí, hacer el mal. O sea, si tú no eres una víctima, o sea, una víctima, por ejemplo, ¿no? Un pueblo como Israel, ¿no? Pues está permitiéndose hacer una monstruosidad porque se siente víctima y elegido a la vez. Eso es letal psicológicamente. Sí. Porque no estás viendo la realidad. Es un narcisismo victimista que hace que tú se te pire la pelota. Y es una pena que un pueblo que está basado en algo tan profundo como la Cábala, ¿no? Y que es el origen de tantas cosas buenas y que ha sido tan estupendos en tal. Hombre, no hay que confundir el gobierno de Israel con el pueblo de Israel, pero es verdad que es uno de los grandes disparates de nuestro tiempo, que ahora como lo tenemos delante no nos damos cuenta, pero espérate 50 años. Sí, sí, sí. No, yo estoy convencido que con perspectiva ha habido cosas que decimos, la Segunda Guerra Mundial, vaya, pues es que... Sí, está ahí. Está ahí. Total, que no involucra a todo el mundo. Bueno, vale, te lo puedo llegar a comprar. Pues es que esto uno de los problemas es el victimismo, ¿no? Y si hay víctimas hay verdugos y entonces hay buenos y malos y el victimismo viene muy bien para permitirte a ti primero justificar tu imperfección porque es culpa de otro y después justificar tus acciones perversas porque ¿qué vas a hacer? Eres una víctima, ¿no? Ya. Entonces es una polaridad muy presente esto que decimos de si yo soy una víctima, no decido nada, todo lo hacen por mí, qué feliz sería yo si no estuviera con esta mujer, por ejemplo, ¿no? Es que mi novia me tiene amargado la vida. Dice, y cuando yo fantaseo que si no estuviera con ella, entonces sería feliz, o es que mis hijos me tienen amargado, o es que mi trabajo me tiene amargado, o es que estar gordito me tiene amargado, o tener un ojo pipa me tiene amargado. Y entonces yo coloco, porque eso es absolutamente aleatorio, le coloco a un agente externo el daño que yo recibo, con lo cual yo soy limpio de mal, tengo además a alguien a quien culpar y yo por eso me permito hacer el cabrón, porque soy una víctima. Ya. Y entonces, claro, psicológicamente funciona que tenga, pero es un desastre, claro. Tener la libertad de pensamiento, ¿tú crees que hay libre albedrío realmente? Así suavecita, ¿no?
¿Cuántas horas quieres que hablemos? Bueno, sintetiza un poquito, pero me interesa tu opinión. Sintetiza. Pero me interesa mucho tu opinión. Mira, la gente en general cree que la libertad es el ejercicio de la voluntad. Eso es falso. O sea, la libertad no es hacer lo que quieras. Primero porque no se puede hacer lo que quieras. Te puedes identificar con lo que quieres, que es muy distinto. Pero no puedes hacer lo que quieres, porque yo no puedo decir que se apague el sol. Ya. ¿Entiendes? Ni siquiera puedo doblar el brazo para atrás. Luego ya de entrada hay un montón de limitaciones de la voluntad. Y por otro lado, la voluntad que yo quiero es una voluntad que está totalmente condicionada a mis experiencias anteriores, a mis condiciones genéticas, a la posición donde vivo. Entonces, ¿me quiero ir con la vecina porque me he enamorado de ella y es una decisión voluntaria que está buscando la libertad? ¿O es que no me queda más remedio porque cada vez que la veo mi cuerpo arde en deseo y cada vez que miro a mi mujer me rechazo? Ya. Entonces, no tengo más opción. Lo que pasa es que yo me identifico con si me quedo con el que se reprime el deseo y si me voy con el que se deja entregar al deseo, pero es una cuestión de identificación. Entonces, la libertad no tiene que ver con la voluntad porque la voluntad es una identificación. Esto es un poco complejo, pero la identificación, o sea, la libertad no tiene que ver con la voluntad, que todo el mundo cree que sí, o casi todo el mundo. Porque la voluntad es una identificación en el que yo me creo que soy el agente de las acciones. Es que esto Sí, es un tostón, tío. pero en realidad es lo que hemos estado hablando hace un momento. Eso es. Entonces, yo siempre cuento la misma anécdota. Vamos a contarlo por el historieta, claro. porque si nos Vas a ponemos contar en una pesos historia. es un tostón. Sí, es una historia. Vale. Yo era actor profesional de teatro, ¿no? Sí. Entonces yo podía hacer una obra de teatro. Entonces una obra de teatro, ya está escrito el guión, se ha ensayado muchísimo, te ponen el vestuario, te pintan, te maquillan, esta es la posición en la que tienes que hacer, esto es lo que tienes que decir, esto es lo que va a pasar, esto aquí pones el codo así, lo dices así, hablas así, y ahí tienen 1200 personas mirando ese momento. ¿Sí? No hay un sitio más limitado en la libertad que una obra de teatro. La que estás absolutamente encerrado dentro de esa historia y todo condicionado a lo que tienes que hacer, que está prefijadísimo. Sí, totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No había un sitio donde había más libertad. ¿Por qué? No lo sé, pero ese fue el gran planteamiento. Yo salía de la obra de teatro y entonces tenía que hacer de mi vida y ya no me sentía tan libre como en la obra de teatro. Y esto es una experiencia que solamente la tienes en el arte. ¿Entiendes? Esa cosa de, como decía Mozart, de no sé de dónde sale lo que yo compongo, pero seguro que no tiene nada que ver conmigo. Sí, eso. Entonces, claro, la libertad es que no están encendidos los fusibles de la voluntad. Ni es que suceda lo que yo no quiero que sucede, ni es que sucede lo que yo quiero que suceda, sino que ese sistema no funciona. Entonces, ¿el perrito es libre o está condicionado? El perrito tiene sensación de autoría. No. Luego la pregunta no corresponde, señoría. No hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas, señoría, porque no hay alguien a quien colgarle el problema de la libertad. Entonces, el problema de la libertad se resuelve porque, claro, yo considero que la libertad tiene que ser de alguien, pero ese alguien, al ser una entidad psíquica, imaginaria, puede identificarse o no con las acciones, con lo cual la libertad o no siempre es una cuestión imaginaria. Qué bueno, ¿eh? Es una de estas. Es una bomba nuclear. Pero claro, es una de estas que te tienes que llevar y darle muchas vueltas. Es una bomba nuclear mental. Sí, cuando te das cuenta es como, oiga, esos son esos momentos, ¿no?, de vida que te cambian un poco la perspectiva de la realidad. Sí, es como darse cuenta de que los reyes no están. Sí, son bombas. De repente haces, what the fuck? Y entonces mis alumnos dicen, ¿y entonces qué? Digo, entonces, bueno, tú haz como si hubiera libertad, pero sabiendo que no. ¿Sabes lo que te... Tú haz como si hubiera libertad, pero sabiendo que no. Porque necesitas psicológicamente creer que hay libertad y a la vez creer que no. Porque parece muy compleja esta idea, pero en realidad, si tú le dices, mamá, luego mañana, el domingo vengo a comer a casa. Y te dice, vale, hijo, te voy a hacer una paella riquísima si Dios quiere. Ahí están las dos cosas.
te voy a hacer una paella riquísima si Dios Si Dios quiere. quiere. Es decir, yo soy el agente de la acción, pero yo no soy el agente de la acción. ¿Ves esto? Sí, Y sí, esto es sí, sí. un estado místico. Hágase tu voluntad. Esto es lo que yo quiero, pero hágase tu voluntad. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, yo actúo como si dependiera de mí, pero sabiendo que no. Qué bueno, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. Bueno, vamos a darle un poquito al árbol de la vida. Muy bien. ¿Le has dedicado, cuánto has dicho? ¿20, 30 años? 20. 20 años. Bueno, 19 creo. 19. Para personas que no tengan ni idea, o sea, de nada, ¿cómo podrías explicárselo así para que nos enteremos de lo que es? Es un test de 100 preguntas que me permiten construir una narrativa de por qué funcionas, cómo funcionas, y cómo ves la vida y por tanto cuál es la relación que existe entre la identidad y la realidad y la acción de la identidad en la realidad. O sea, cómo es tu personaje, de qué va tu función y tú qué crees que hay que hacer en ella o a qué estás atento tú. ¿Entiendes? Y generalmente eso está mal definido el personaje o no comprendido del todo. La función tampoco las entiende muy bien y por tanto las acciones están desenfocadas. Y entonces no cuadran las cosas y se repiten. Y por eso es el karma. Y se repiten y se repiten y se repiten y se repiten porque tienes un desafío que no acabas de controlar. A ver, un ejemplo, historieta. Es que mi novia, todas las novias me dejan. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que me dejen. ¿Cómo es posible? Porque me dicen que soy muy celoso. ¿Y entonces qué haces? Las vigilo. ¿Las vigilas hasta cuándo? Hasta que ya no me aguantan. ¿Y entonces qué? Me dejan. ¿Y por qué temes que te dejen todo el rato? Porque cuando tú eras pequeño tu mamá te abandonó. Entonces cada vez que te echas una novia, temes que te deje como tu mamá porque tienes pánico al abandono. Y entonces la vigilas tanto que le haces la vida imposible y te abandona. ¿Y qué vives todo el rato? El abandono. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y tu conclusión es que son todas muy malas. Ya. Y que tú eres un pobrecito y todas son muy malas. Y entonces dices, así no vamos a avanzar. ¿Entiendes? Sí, sí, Así sí. va a seguir pasando, que tú eres un pobrecito, ellas son muy malas y te dejan injustamente y tú a la siguiente las vas cogiendo rabia cada vez más y al final algún día hasta la vas a zurrar. Y todo eso es porque no entiendes un garajo lo que te está pasando. ¿Y cómo se puede sanar esa herida de abandono? Primero sabiendo que está Sí. y después dejando de identificarte con el abandonado. ¿Entiendes? Porque mientras que yo me identifique con el abandonado, no me estoy dando cuenta que las estoy obligando a abandonarme. O sea, a ver, yo voy a permitir a alguien que me quiera como yo me quiero. Y a mí me han querido en el abandono. Entonces yo solo soy querido si soy abandonado. Uf. ¿Entiendes? Entonces voy a hacer el yo ficcional, el yo imaginario, se ha construido o emergió. Buah, es que es telita, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, un niño está vinculado a la totalidad, ¿vale? Esto como un perrito, no tiene un yo, ¿vale? Está ahí, enchufado, es lo que sucede, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y de repente, su mamá le abandona. Y entonces ahí surge el yo, porque hay un acontecimiento externo que no puede ser integrado por sufrimiento. Y entonces, dado que esto ha pasado, por tanto, ¿qué? Y el niño va a decir, por tanto, ya es mala y yo no soy suficiente. Y se crean tres cosas. Que ella es mala, que yo no soy suficiente, porque todo lo que se abandona es insuficiente, aunque mi madre se haya matado en un accidente. Y que por tanto quiero que me quiera mi mamá. Que ya no está. Entonces, el quiero que me quiera se lo voy a pasar a las novias nuevas. El yo no soy suficiente y soy abandonado, que soy abandonado y por tanto no soy suficiente, me ha construido el yo. Ese yo no existe, es una ficción. Sí. ¿Entiendes? Es Sí. una cuestión imaginaria, pero yo me identifico con ser alguien a quien es abandonado por una mujer mala. Y ese yo necesita mantenerse como si fuera un círculo creado con una luz para poder estar establecido en presencia. O sea, necesita el movimiento y la repetición para mantenerse, porque si no, yo me pongo a ver Señor de los Anillos, de repente solo soy la película Sí. y luego cuando acaba la peli digo, que estoy yo aquí, ¿con quién he venido esta vez? Y entonces yo ahí me tengo que recordar, hago una actualización del yo. Sí. ¿Entiendes esto que pasa? Sí. Bueno, pues para que yo me reactualice,
y yo sea yo, tengo que inconscientemente conseguir que mi novia buena, maravillosa y amorosa se transforme en una mujer mala que me abandona. Y cuando sucede eso, me hago una pajilla Claro. masturbatoria con mi yo otra vez de nuevo diciendo, qué bien, he aquí otra vez de nuevo. Claro. Como soy así, ¿no? Como todas son malas, ¿no? Y entonces se confirma la existencia de mi yo, Ajá. porque el inconsciente intenta mantener al yo en el lugar en el que se creó. Ajá. Y eso, cuando se dibuja en el árbol, o sea, cuando se ve plasmado en el árbol, el hecho, en las constelaciones familiares, el hecho de ver Es suficiente. es suficiente. ¿Eso pasa también? Sí, sí, claro. Tú cuando ya sabes que los reyes no están, no están. ¿Entiendes? Qué bueno. Cuando tú sabes que tienes que renunciar al anillo único, ya... ¿Y entonces qué? Que no, ya... ¿Sabes? Como cuando dice, las galaxias son la luz que llega aquí. Entonces, hostia, ya es el que lo cambia todo. O sea, como de la teoría de relatividad, no, lo cambia todo, da igual. Ya no hay que hacer nada más. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Tú entérate bien de eso. Si te enteras bien de eso, ya está. Ujú. Como cuando las grandes ideas simplemente son acercamientos a la verdad, o sea, son salidas de la cueva. Sí. Es decir, cuando se descubre la teoría de la relatividad o la teoría de la evolución o la cuántica o que la Tierra es redonda, Ujú. pues eso ya lo cambia Ya, todo. eso Claro. ya está. Dice, pues entonces la Tierra es redonda. Sí, sí, sí. Entonces si voy por allí, dice, apareces por allí. Y eso ya lo cambia todo. Dice, Sí. ¿cómo? Sí, sí, sí. Es totalmente antiintuitivo. ¿Sabes? Que si yo voy por allí y sigo andando, voy a aparecer por allí. Entonces, pues no puede ser. Sí, sí, puede ser. Pues esto es como lo de no, el yo es una ficción, no sé qué, pero eso no puede ser. Bueno, vale, ya caerá ¿sabes? Eso es así. O sea, eso no es, a ver, es debatible, pero quiero decir, porque se puede debatir todo, Se debate todo pero hoy en que día. es una obviedad pasmosa en cuanto lo ves. Sí, sí, ¿Sabes sí. lo que te digo? Entonces dices, sí, esto con esto, o sea, esto hace que cuadren las cosas, antes no. Ujú. ¿Uno puede descubrir su propósito a través del árbol del karma? A ver, el propósito, Vamos a empezar por ahí. siento desmontar con casi todos los conceptos, ¿sí? Pero el propósito solo se puede ver a posteriori. Totalmente de acuerdo. ¿Entiendes? O cuando estás, ¿no? Yo sé que esto está sucediendo, Mm. pero no sé si va a seguir, con lo cual yo no lo puedo saber. Sí, bueno. ¿Entiendes? Porque camino del castillo, yo voy camino de aquel castillo, que digo, voy a ir a aquel castillo que me parece súper bonito. Y entonces camino del castillo, digo, mi propósito es llegar a aquel castillo para lo que yo me imagine, ¿no? Porque total no he llegado. Entonces hay algo que yo me imagino, pero dices, no, es que yo ya lo sé, porque estoy camino del castillo. Entonces, mi propósito es llegar al castillo porque, mira, estoy camino del castillo, ¿vale? Mm. Entonces vas andando y de repente al lado hay una casita preciosa de chocolate, donde de repente sale una rubia espectacular y te hace, ¿dónde vas? Y dices, pues al castillo iba, ¿sabes? Y te hace, ¿y por qué no te quedas aquí? Jamelgo. Y entonces tú haces, mira, que le doy por culo al castillo. Y entonces llego a la casita de chocolate, me quedo allí, es mi mujer y tenemos 3 niños maravillosos y vivimos para siempre como golondrinas volando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era tu propósito? Bueno, en principio era ir al castillo, pero... Pues eso, el propósito solo se ve a posteriori. Claro. Entonces, yo me puedo imaginar tener un propósito y tengo que tenerlo. Ujú. Cuando tú tomas ayahuasca, por ejemplo, los chamanes te recomiendan tener un propósito porque el barco tiene que tener Dirección. dirección. Si no te pierdes. Hmm. Pero es que a lo mejor la tormenta te lleva a otro lado. O de repente donde tú creías que ibas ya no te interesa. Entonces, el propósito solo se confirma como el sentido al final, pero tú tienes que hacer como si lo pudieras tener, ¿entiendes? O sea, Sí, tú tienes que tener un propósito, yo voy para allá, pero entonces lo que Dios quiera. claro, tienes que tener un propósito para como darle sentido un poco a tu vida, aunque luego te lleve a otra parte, ¿no? ¿Te refieres? Claro, porque nosotros psicológicamente estamos diseñados para tenerlo. Hmm. Pero luego la vida es increíblemente compleja e inimaginablemente, o sea, no se puede comprender. Entonces, solo puedes comprender fragmentos. Ujú. Fragmentos que tienen que ver con tu competencia temporal. Ujú. Nosotros no sabemos cuáles son las consecuencias de esto. Hmm. Nosotros tenemos aquí la pretensión de hacer una conversación lo más entretenida posible, lo más profunda posible, que sea tal. Y luego, ¿cuál es el propósito? ¿El propósito qué? Para mí el propósito es tenerla y punto. Claro, pero esa es como que sea, ¿no? O sea, Sí. sea el podcast. Sí. Pero eso es un propósito tan abstracto y tan grande que en realidad casi no es un propósito. Porque que sea es. Sí. ¿Entiendes lo que te digo? Totalmente. Luego tú ya dices, no, yo creo que las cosas sean. Bueno, pero ¿con qué propósito? Pues claro, entonces ya tengo que decir que este propósito sí y este propósito no. Hmm. Para poder demarcar
siempre tengo que quitar. Vuelve a ser lo mismo. ¿Entiendes? Sí, cuando te llega alguien a que le ayudes o que se co-crea el árbol de la vida, o sea, tú le ayudas a hacerlo. No, es súper ¿Cómo es? intervencionista. Esto es, yo te hago las preguntas y luego te digo, pues mira, te pasas esto, esto, esto y esto. Ah, Y ya está. ¿y Y te llevas la grabación de eso. ¿Qué se lleva el consultante? Un tostón de 1 hora de yo hablándole de qué le pasa y por qué. ¿Y cuánto tarda en madurarse eso? Porque, Años. O sea, al principio la gente sabe como si fuera una oca recién alimentada, ¿sabes? Y diciendo, me han dicho lo mío, pero no sé qué hacer. claro, ¿Sabes lo que te eso digo? pasa mucho. Estoy inflado como cuando te has comido un banquetazo de la hostia y dices, me ha gustado mucho. Y dices, entonces, ¿qué dices? No sé si vomitar. ¿Sabes? Sí. Entonces, y luego eso hay que digerirlo poquito a poquito, pero ya has visto que es verdad. O sea, es como si dices, hostia, que la Tierra era redonda. Hmm. Y entonces haces, qué movida. Y entonces, ¿qué? No, tranquilo, ya espérate. Entonces eso, sí, eso lo va a cambiar todo. Entonces ya haces, vale. Y entonces tú ya luego sabes, claro, porque claro, si la luna es redonda y el sol es redondo, pues ¿cómo iba a ser esto plano? Que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Entiendes? Y dices, claro, por eso, claro, cuando la Tierra se gira así, entonces hacemos así y entonces por eso las estrellas se mueven, o sea que no es que hagan así que la Tierra es redonda, entonces cuando el sol se pone no es que caiga, sino que nosotros vamos hacia atrás. Sí, a mí eso me mató, ¿eh? Sí. Vamos hacia la noche. Vas hacia atrás. Sí. Eso, vamos hacia la noche. ¿Y qué es la noche? La sombra del sol. Y entonces tú haces, ¡hostia! Y entonces eso a lo mejor han pasado 3 meses desde la lectura y te dicen, esta noche he entendido que la noche no es más que la sombra del sol y que nosotros hemos ido hacia atrás. ¿Sabes? Por eso vamos hacia la noche y luego vamos hacia la luz. Pero somos nosotros los que vamos. Y entonces, girando. Y eso, a lo mejor tardas un montón de tiempo en comprenderlo, pero da igual, porque tú ya tienes... O sea, es como... Tú cuando haces una función de teatro, a lo mejor en la función 333 en Soria, dices, anda, pero si mi personaje va de no sé qué. Si esta función en realidad está hablando del no sé cuántos, ¿entiendes? Sí. Pero ¿cómo no me he dado cuenta hasta ahora? Pero si llevo interpretando esta función 300 veces y no sabía ni de qué iba. ¿Entiendes? Sí. Esta función va de esto y mi personaje representa esto dentro de la función. No me había dado cuenta. Pues esto, te puedes dar cuenta a los 60, a los 70, a los 35, a los... Entiendo que te vi una vez enseñando un árbol, más o menos. Son círculos y uniones. Entiendo que cada círculo es una pregunta. ¿Y las uniones? Las uniones son temáticas repetidas. O sea, si tu movida es la falta de cuidados, pues de todo lo que yo te pregunte, tú vas a hablarme de los cuidados. Y entonces luego vamos a ver que en tu árbol familiar, pues hay un problema que tu abuela abandonó a tu mamá, que tú no sé qué, no sé cuánto, patatín, patata. Con lo cual se estructura qué te pasa, por qué te pasa y de dónde viene. Y eso es de lo que va tu función y por tanto de lo que va tu personaje. Entonces, ¿con que una persona vaya una vez contigo, vale? ¿O eso puede ir cambiando? Solo es una vez. ¿Solo es una vez? Si haces un árbol y luego 7 años le vuelves a hacer otra vez el árbol, lo que pasa es que la explicación técnica dice las representaciones de los roles y de las escenas han sido modificadas, pero la serie sigue yendo de lo mismo. O sea, ¿entiendes lo que te digo? Si tú ves, si tú ves Vikingos, ¿sabes? Me encanta que hagas estos símiles con cine y tal, porque es que Claro. los pillo guay. Pero es que el cine, ¿qué es sino una representación de la vida? Claro, entonces es lo que lo explica mejor el teatro de la vida. Pues sí, claro. Entonces dice, ¿Vikingos de qué va? Bueno, hasta que ya se les empieza a ir a pegar la pelota en las últimas temporadas y tal, pero bueno, al fin. O sea, quiero decir, por ejemplo, si Vikingos va de dar hachazos y de follisquear, ¿sabes lo que te digo? Y de tatuajes y barbotas, pues eso es un concepto estético. Sí. ¿Entendés? Que yo digo igual, esos son como los conceptos estéticos con los que yo le voy a rodear. De sangre, sexo y tal, porque eso siempre funciona, muerte y eros, y eso siempre va a funcionar, porque sí, porque son dos temáticas básicas, ¿no? Pero ¿de qué van las primeras temporadas? Las primeras temporadas van de la relación que existe entre un vikingo y un monje. El vikingo se va a buscar a un monje, se lo trae, y de repente el monje se enamora del vikingo, o sea, se queda fascinado con lo que él no es,
Sí, sí, total. Y el vikingo se queda fascinado con lo que él no es. Sí, Y es la historia en las 4 primeras temporadas de cómo un monje se transforma en un vikingo y un vikingo en un monje. total. Entonces, y eso pasa en 40 escenarios, en 20 posiciones, donde uno es esclavo, rey, emperador, prisionero, el rol que tú representas como prisionero, como rey, como esclavo, como soldado, como batalla, como amante, como esposo, como padre, como tal, es muy cambiante. Ujú. Pero la historia es la misma, que tú eres un vikingo transformándote en monje. Sí, Y sí. que tú eres un monje transformándote en vikingo. ¿Y eso qué? Pues un hombre completo, un monje vikingo, o sea, un templario, un monje guerrero, el espíritu y la acción. Sí. Entonces, bueno, pero si vas resolviendo, digamos, pantallas, ¿no? Te vas pasando, al final llega un momento en que te pasas el juego o no. Claro, el juego es cuando tú trasciendes el equilibrio del yo. O sea, el yo solo puede mantenerse mientras está desestructurado. O sea, mientras sea delirante. O sea, el yo, el ego, ¿no? La idea de mí mismo. Mm. La idea de mí mismo es como el Tetris. Si las piezas cuadran, desaparecen. Qué bueno. Si no cuadran, se repiten. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, si yo resuelvo el acertijo, no es que la experiencia desaparezca, pero desaparece la identificación y por tanto desaparece el karma personal, por decirlo así. Y entonces solo pasas a tener karma universal. O sea, pasas a tener karma de humano. Desde el punto de vista... A ver, si mi problema era que a mí no me abandonó mi mamá y entonces yo busco una novia que me quiera y todas son más malas que la tal y yo las vigilo hasta que tal y entonces me dejan y se repite esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez con mis hijos como tal. Bueno, este pedo, ¿no? Si yo esto me doy cuenta, dejo de hacerlo, puedo sentirme que soy merecedor del amor y puedo estar con una mujer que esté conmigo y que ya me sea independiente de que me quiera o no, de que la deje o no, y sea lo que sea, bienestar, digamos, ¿no? Sí, Pues sí. entonces lo que pasa es que ese karma ya no está porque ya no necesita la estructura del yo para mantenerse, o el yo no necesita ese acontecimiento para ser mantenido, y entonces lo que pasa es que paso a tener un desafío universal humano. Es decir, mis grandes desafíos entonces son el dolor, la vejez, la enfermedad y la muerte. ¿Entiendes? Que son como materias comunes, Que ¿no? son, claro, los cuatro, Troncales. los que son materias troncales. Exacto. Dejas de tener materias personales y repetir curso y empiezas a tener materias troncales que son de humano. Pero ese karma también se trasciende. Lo que pasa es que para trascender ese karma tienes que ser Buda. Hmm. O ser un Buda. O un Cristo, que es trascender la muerte, el dolor, la enfermedad, la vejez, la identidad, la libertad y el yo. ¿Sabes? Bueno, pero entonces, bueno, yo documentándome sobre todo para esta charla, creo que he ido cogiendo la idea del karma, pero no, la idea del karma no es el No, karma no, que ya. tenemos Es entendido que en la Biblia. le tengo que cambiar el nombre. O sea, me lo llevan diciendo 15 años, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Porque la gente dice, eso es de las vidas pasadas. No, no es de las vidas pasadas, ¿no? ¿Sabes? Es de esta vida y es muy coherente y muy racional. Parece que a mí me gusta simbólica y artísticamente el concepto de karma en el sentido de que es la repetición de lo que debe ser experimentado. Y cuando tú actúas, tú todos los días haces la misma función, en la que pasa exactamente lo mismo. Respiras en el mismo sitio, actúas en el mismo sitio, dices la misma frase, sientes lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Entiendes? Nunca es igual. Nunca es la misma función. Eso a mí me volvía loco. ¿Cómo me podía Para ser? volverse loco. Claro, ¿cómo podía ser tan interesante hacer una vez y otra vez lo mismo y en cambio tan aburrido hacer las cosas nuevas en la vida real? ¿Entiendes? ¿Por qué? Pues porque en la vida real estaba el así, sí, yo ya. Ahí, me encanta, dale, dale. ¿Vale? Y en la función, si haces un así, sí, yo ya, entonces no eres un buen actor, porque un buen actor es aquel que no dice, así, sí, Julieta se va a suicidar, ya me lo sé, sino que cada vez que Julieta se suicida, tú tienes que despertarte y desesperar. Hmm. ¿Entiendes? Como si no lo supieras y como si fuera la primera vez que lo experimentas. Entonces, eso es una enseñanza brutal, porque puedo hacer esto en mi vida. Sí, deberíamos, ¿no? Claro, puedo ver las cosas como nuevas todo el rato, aunque las conozca. Ese es el concepto que tienes una charla que me atrapó, te lo he dicho antes, que es así sí, Yo yo ya.
Claro, yo ya. O Pues sea, ¿podemos vivir todo como como si fuera la primera vez? es que eso es la recuperación de la inocencia. Y entonces Jesucristo decía, en verdad os digo, hasta que no actuéis como estos niños, no podréis estar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Pues porque son nuevos, no tienen yo, no tienen voluntad de identificación, ¿entendés? Son uno con el Padre, que diría él, ¿no? Y entonces, el que yo pueda poner la atención para percibir la experiencia de la realidad como si fuera, porque lo es, la primera vez que lo estoy percibiendo, porque lo es, realmente Sí. lo es, lo otro es memoria que me hace que yo esté interpretando bien lo que sucede. Si no pecando, estoy pecando realmente, desde el punto de vista cristiano estoy pecando. ¿Crees que si entramos mucho en el sí, sí, yo ya, esta peli ya la he visto, a este sitio ya he venido, Sí, ¿sabes lo esto que ya lo pasa? he hecho, ¿Sabes lo que pasa? que se pierden las ganas de vivir, entiendo? Que te mueres físicamente, o sea, te mueres de verdad. El cuerpo se muere. Porque, como dicen en Matrix, si no sirves para nada, ¿para qué te van a mantener el programa? ¿No? Si Ya. no tienes interés, si no tienes atención, si no tienes propósito, si tú ya estás esperando a que pase el tiempo, pues el tiempo deja de pasar. O te pasa todo a la vez, digamos, te pasa Mm. todo el tiempo a la vez. Entonces, hay estudios, por ejemplo, Nazaret Castellanos lo decía, ¿no? Que hay estudios que demuestran que las personas muy mayores se mantienen más longevas cuanto más interés tienen por la vida. Que no tienen que ser grandes. No hay que estar como Jodorowsky haciendo películas con 95 años. ¿Sabes lo que te digo? Puede Sí, ser sí, darme un sí. paseíto con mis amigas del pueblo. O tener nietos, que yo he visto rejuvenecer a abuelas por tener nietos. Pero si yo me levanto a dejar pasar el tiempo, pues lo que hace es pasar todo el tiempo de golpe y me muero. Mm. ¿Y tú crees que pasa aunque no seas viejo? Porque si tú entras en un bucle... Perdona, eso no quiere decir que todos los que se mueren es porque les ha No, no, pasado eso. no, claro. Vale, vale. Sí. Pero bueno, me refiero a... Puedes, o sea, tú te levantas, vas al trabajo, no sé qué, tal, y entras en un bucle, en un sinsentido, que esto pasa mucho, nos pasa mucho. En realidad vives en un así sí yo ya, ¿no? Total. Pero es un problema de la percepción, no es un problema de tu vida. Mm, No es que te tienen que pasar cosas novedosas. mm. ¿Entiendes? Sí. O sea, porque si tú, imagínate, estás en el campo una noche con tus amigos en una hoguera y de repente aparece un ovni gigantesco y aterriza al lado tuyo y se bajan tres entidades, ¿vale? Pues tú no vas a decir, ah, sí, sí, un ovni. Yo ya lo sabía. La primera vez. Exacto, ¿sabes? Entonces, sí, sí, el ovni de toda la vida. Esto ya se sabía. Lo de los ovnis, porque entonces, tú no haces eso, tú haces... Y estás ahí así. De hecho, no estás. Está solo el ovni, ¿sabes? Porque está con toda la atención volcada a la experiencia. Sí, sí. Vale. Eso es porque es extraordinariamente nuevo, completamente paradójico con respecto a tu realidad, misterioso, profundamente inexplicable, fascinante. Entonces te tiene toda la atención atrapada. Sí. Pero en una vida rutinaria, es que yo siempre hago lo mismo y no sé qué. Muy bien, tómate este mientras haces eso. ¿Vale? Entonces te metes dos pastillacas de M o de Trippy y haces lo mismo. Y de repente vas a hacer ¡hostia, tronco el micrófono! ¿Pero esto qué? Y ahí vas a flipar. Y vas a flipar con esa cosa que es súper cotidiana. Sí, 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 ¿Entiendes? sí. Porque tú vas a verte la mano y vas a decir, ¿pero esto qué es? Y vas a flipar. Es lo contrario de tu mano. Ah, sí, sí, ya, mi mano, sí que. Sí, total. ¿Entiendes? O sea que en realidad no existe algo aburrido, sino falta de capacidad de la atención. Hmm. ¿Y crees, volviendo un poco para atrás, que si vamos eliminando karma, podemos llegar a vivir así todo el rato? Cuando tú te dejas de contar la historia habitual, Hmm. empiezas a centrarte en lo que pasa. Parece como una paradoja, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Pero si yo me dejo de contar la historia, entonces digo, ¿entonces qué pasa? ¿Sabes lo que te digo? Entonces miro a ver qué pasa. Sí. Porque antes lo otro ya me lo estaba yo contando. Hmm. Es como cuando tú coges el metro por la mañana, ¿vale? Entonces, ¿quién está mirando el metro? O sea, ¿quién está mirando lo que está pasando? No hay nadie está mirando lo que está pasando. Hmm. ¿Entiendes? Nadie está mirando. Y si tú miras, eres el loco del vagón. Sí.
¿sabes? Porque es como, cuidado, ese está en el presente. ¿Sabes lo que te Sí, digo? sí, sí. Es una entidad peligrosa, ¿sabes? Porque miras a alguien y lo reconoces como existente y eso al otro no lo soporta, ¿entiendes? Sí. Necesita que no considere que tú existes, ¿sabes? Y, y entonces es mucho más interesante cuando estás así. Mm. Lo otro es, ¿qué rollo de viaje? Así sí, el metro, pues ya... No, no. O sea, si tú se te olvida eso de contarte la historia de que voy al vagón y a trabajar con toda la mañana, el lunes por la mañana... No, no, no. Mira a esa señora, mira qué sucio está el suelo, mira mira lo que pasa por la ventana. Escucha eso. Y entonces tú estás como si fueras un búho al que han metido en el vagón. ¿Qué haría un búho? Haría ahí. ¿Sabes? Y entonces de repente todo es interesantísimo. Otra vez, en el mismo vagón. Es todo otra vez interesantísimo. Sí. Mira, yo voy a compartir contigo una anécdota. Perdona, antes de eso, Dale. es que no se... Vaya, los niños pequeños ven todo el rato el mismo capítulo de la misma... los mismos dibujos animados. Todo el rato, ¿eh? Además es que... Tienen esa capacidad, ¿entiendes? O sea, tienen esa capacidad de decir, ponme otra vez, no sé qué. Pues otra vez eso, otra vez. Porque no hacen el así sí yo ya, porque no está construido todavía. ¿Ves esto? Claro, por eso pueden ver el mismo capítulo, la misma canción todo el rato, porque para ellos Sí, que es como si parece fuera la primera vez. Exacto. Pues mira, como te decía, voy a compartir algo que yo le llamo, a veces cuando te das cuenta de determinadas cosas, ¿no? Yo llamo levantamiento de cejas, que dices, soy vos. Y yo antes, desde siempre, que yo recuerde hasta aproximadamente los 30 años así, me iba de vacaciones. Entonces, para mí, yo me iba de vacaciones. De vacaciones. ¿Has trabajado no, entonces? Desde entonces no tengo vacaciones. Pero cuando me iba de vacaciones, era como, venga, coge el coche o coge el avión, no sé qué tal. Y cuando llegaba al destino, ya estaba de vacaciones. Y decía, qué bien, y a partir de ahí, ¿cómo vivía? Después de un levantamiento de cejas de estas cosas que te das cuenta, ¿no? Por lo que sea, por la experiencia, porque ahondas en ti. Para mí, estar de vacaciones, yo es que estoy en el trabajo ahora, que me queda un mes para irme de vacaciones, y ya estoy de vacaciones. O sea, ya estás disfrutando lo que estás preparando, tal, en ese momento estás haciendo la maleta, coges el coche o coges el avión, estás en el trayecto y no sé cuándo sucedió, ¿vale? O sea, sí, creo que recordar cuándo empezó a suceder, ¿no? Cuando te haces como un poco más consciente, ¿no? Y entonces yo resoné, cuando escuché tu término de sí, sí, yo ya, me retrotrajo a esta experiencia. Es que es De total. decir, es que el ir de vacaciones y que cojas el coche, ya estás de vacaciones. Te vas a la compra ya estás de vacaciones. Ese tipo de cosas, es verdad que durante un tiempo de mi vida ni siquiera disfrutara como un trámite. Venga, que las vacaciones como si no empezaban. Como solo empezaban cuando ya llegaba el destino y empezaba a hacer cosas. Hay un anuncio ahora que me ha parecido súper interesante verlo, porque es un anuncio de cerveza, no me acuerdo qué cerveza. Ahí, cuidado con el publicista, ¿no? Que me dirían en la facultad, ¿te acuerdas del anuncio, pero no del producto? Cuidado, ¿no? Porque se ha comido la forma al fondo. Pero que te hablan de que, o sea, te intentan identificar la cerveza con la rutina, pero la rutina de las vacaciones, no te ponen una rutina laboral ni familiar, te ponen una rutina de vacaciones, los mismos amigos, el mismo bar, las mismas risas, la misma playa, las mismas juergas, las mismas puestas de sol, ¿sabes? Y la cerveza. Y entonces, no te plantean unas vacaciones rutinarias, casi unas vacaciones de pueblo, Sí. ¿sabes? De familia y pueblo. Entonces yo pensé, eso antes no se podía plantear porque las vacaciones tenían que ser novedosas, poderosas, diferentes, originales y cool. Sí. ¿Sabes lo que te digo? De, estaba en un yate con los 7 supermodelos en Ibiza. Eso sí, funcionaría, ¿no? Pero me he ido al pueblo con mi abuela. No, pero la cerveza se identifica con eso, con mi abuela y mis amigos, con un pibón y tal, y mis amigos de risa. Dado que el mundo es tan extraordinariamente cambiante, este en el que estamos viviendo, tan incierto y todas las estructuras han caído o están en riesgo de caer, la publicidad les ofrece estabilidad, repetición, ponme otra vez el mismo capítulo, que es de lo que estamos hablando. ¿Sabes lo que te digo? Para poder estar tranquilo. Porque al final las vacaciones es poder estar tranquilo en una situación en la que pasa lo que yo o quiero que pase lo que pasa y hago lo que quiero hacer dentro de lo que pasa. Y eso también pasaría en el trabajo si simplemente tú te dieras cuenta de que pasa lo que quieres que pase y que haces lo que quieres hacer dentro de lo que pasa.
Pero como yo no me identifico y creo que no me pasa lo que quiero que me pase y por tanto estoy obligado a hacer lo que no quiero hacer, pues entonces estoy esperando a que lleguen las vacaciones para que pase lo que yo quiero que pase y poder hacer lo que yo quiero dentro de lo que pasa. Y ya, pero eso lo puedes hacer en el trabajo. ¿Entiendes? Lo puedes hacer en todas partes. Exacto, lo puedes hacer yo porque es una fantasía del yo. Por eso luego pasa el problema de la ansiedad vacacional, que es no puedo disfrutar de las vacaciones porque de repente no sé qué hacer con la libertad. ¿Qué es lo que le lleva a alguien a meterse en el desarrollo personal? En general el sufrimiento. O sea, el chamán siempre es el jorobado tullido de la tribu al que le hacían bullying y le echaron de él, ¿sabes? Y le echaron y le persiguió una serpiente y o sea, y entonces uno se replantea movidas. Eso, o puede ser también la consecución de los objetivos, ¿no? Es decir, soy joven, guapo, rico y famoso y de repente digo, pero ¿por qué soy un subnormal igual? ¿Sabes lo que te digo? O estoy peor que antes comiendo pipas en el parque. Entonces digo, hostia, a mí me puede tener que reformar las cosas. O porque has tenido una experiencia de gracia, ¿no? Has sido tocado por el dedo divino y entonces de repente has vivido una experiencia de unidad, o has vivido una experiencia de amor universal, o has vivido una rendición total de estoy enfermo en el hospital, no puedo más, pues no soporto este sufrimiento, este abandono y tal, pues a tomar por culo todo ya, la mierda, vaya está, chimpón, y de repente, ¡pua! Y vives ahí la paz absoluta. Y haces, ¿y esto? Y entonces como ya dices, ¿y esto qué? ¿Esto que me ha pasado qué? Y entonces ya te empiezas a plantear qué pasa, por qué pasa, que entonces esto que era, y ahí empieza el desarrollo personal. Sí, es curioso como hay personas que después de haber tenido, a lo mejor no es una CM como sí misma, una experiencia cercana a la muerte, pero han pasado por una enfermedad muy, muy chunga, que a partir de ahí ellos consideran que es cuando han empezado a ser felices. Sí, por eso es que el sufrimiento, si bien enfocado en nafra, ¿no? Que decimos nosotros, ¿no? Mi padre cuando tuvo un problema de que le dio unos infartos, unos pechusques, tenía un señor en la habitación que le decía, Mariano, le decía a mi padre, que no, tú no tengas miedo de morirte, que yo me he morido ya 3 o 4 veces, decía. Y es que son la gloria bendita, le decía. Que yo estoy esperando a que me llegues, si es que le he perdido el miedo a la vida, decía. Porque yo ya sé lo que hay después y eso, Mariano, eso es la gloria bendita, no le tengan miedo. Y mira, eso es una, ¿sabes? Igual que la abuela te dice, te voy a hacer una paella riquísima si Dios quiere, y ya está en esa sabiduría, este que te dice, si eso es la gloria bendita y por tanto le he perdido el miedo a la vida, ¿entiendes? Si yo no le tengo miedo a la muerte, ¿cómo le voy a tener miedo a la vida? Ya. Y entonces, ¿crees que hay más sufrimiento porque cada vez está más en boga el desarrollo personal? Bueno, porque el mundo es un juego de equilibrios y entonces todo lo que se da por un lado se quita por otro, todo lo que hay de sobra por un lado se tiene que restar de otro. Entonces, como estamos cada vez más locos, pues es lo que te decía, ¿no? ¿Por qué la cerveza vende tranquilidad en la repetición? Pues porque el mundo es muy cambiante y muy inestable, entonces la gente está perdida y para que no esté perdida les das seguridad. ¿Entiendes? Es como el auge de la derecha, de la extrema derecha, ¿no? Les das law and order porque la gente es losing, está perdida y confusa. Y entonces tú le ofreces, aunque sea con la autoridad, un camino estable y dicen, uy, vaya que van. Porque nosotros, si hay demasiado orden, buscamos la anarquía, la rebelión. Si hay demasiada anarquía, buscamos el orden y la ley. Entonces es una compensación. Como el mundo ahora mismo está muy pirado, ¿sabes? En el sentido de que hay una individualidad personal y de grupo brutal, ¿sabes? En el sentido que los países miran por su America first, o sea, miro por mi propio bien, ¿sabes? A pesar de las competencias del otro, todo es, tú eres el enemigo, ¿sabes? Sí, la polarización. La ¿no? polarización, todo está hiper extremado. Pues claro, hace falta mucha más luz, con lo cual, pues la gente busca más la luz. Vaya. Pues no es muy halagüeño, ¿no? Esto. Bueno, es que en periodos, o sea, dices, ¿por qué los islandeses tienen esos sistemas de iluminación de las casas y de calefacción tan buenos? Porque hace un frío de cojones. Claro, entonces, ¿por qué hay tanta búsqueda? ¿Por qué fábula para sanar? Pues porque hay cosas que sanar. ¿Sabes? Si no hubiera cosas que sanar, pues no hubieras escrito el libro. viviríamos en la inopia. Entonces,
la vida es un juego de equilibrios, ¿sabes? Y va, a veces se extrema más, pero hay como una compensación, ¿sabes? Mm. Siempre se va compensando. Lo que pasa es que entre compensación y compensación, a lo mejor te llevas un pendulazo, ¿sabes? El péndulo se mueve, Ya. a lo mejor te meten una galleta según vas. Y se acaba la partida, ¿no? Ya. Hay una cosa que me llamó mucho la atención en uno de tus vídeos, que dices que no sabemos decir no sé. O sea, no podemos admitirlo. No nos gusta decir no sé. ¿Por qué? Porque tú quieres saber, claro, porque el yo quiere saber. El yo quiere existir y quiere saber y quiere hacer y quiere controlar. Mm. Eh, Creo que viene de que yo la primera vez que entré en una academia de yoga, me senté y era la academia de yoga de Ramiro Calle. Y entonces se sentó Ramiro y dice, venga, pues ahora después de la meditación preguntarme cualquier cosa, de cualquier tema, de cualquier cosita que queráis. Y yo pensé en ese momento, pero qué pretencioso, ¿no? Este señor, ¿quién se cree para poder decir preguntarme de cualquier tema? ¿Sabes? 30 años después, ¿sabes? Yo me veo diciendo, ¿hay alguna pregunta de cualquier tema, de cualquier cosita? Y entonces dices, ¿por qué haces eso? Y yo sé la respuesta. La respuesta es porque no me importa decir no lo sé. Ya. ¿Entiendes? Si me dice, pues ¿tú qué piensas de la cría de la chinchilla en la economía bursátil del Japón? Digo, no tengo ni idea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, no saber, por una parte, es muy importante porque apaga el pensamiento. Ujú. Y el pensamiento no es necesario para saber. O sea, esto es otra parada que hacer. ¿Cómo que ha dicho? ¿Sabes? Esto da para reel. También Esto, te lo digo. pero sí, el pensamiento no es necesario para saber. O sea, ¿tú sabes ir al baño en tu casa? ¿O lo tienes que pensar? No lo tengo que ver. Lo sé y ya está. Ya está. ¿Entiendes? Totalmente, ¿eh? Entonces, la contemplación es un conocimiento superior a la explicación, porque está más afinado con la realidad. La explicación siempre es una metáfora, es una simbolización. Entonces, hay un cuadro de Magritte, que a mí me gusta mucho, que se ve una pipa Ujú. y debajo pone, esto no es una pipa. ¿Sabes ese cuadro? Sí, pero nunca le he dado mucha. O sea, Pues flipas. no he filosofado con Pues él. filosofa. Porque ¿qué coño quiere decir Magritte con eso? No, a mí es un pintor que siempre he dicho, ¿qué dice? ¿Eso qué quiere decir? Esto tú ves una pipa, pero en realidad eso es una representación pictórica Ah, de bueno, una claro. pipa. Con lo cual pone debajo, esto no es una pipa. ¿Entiendes? Lo que te quiere hacer es que tú te des cuenta que el símbolo no es la cosa. Es decir, que el pensamiento no es, que la representación no es el objeto. En desarrollo personal se dice que la palabra perro no muerde. Hmm. El palabra perro no es un perro. Sí. Es un símbolo, es un signo de una cosa que es existente en la realidad. ¿Entiendes? Sí. Lo que tú piensas de tu novia no es tu novia. Hmm. Eres tú pensando. Lo que tú piensas de tu novia tiene menos que ver con tu novia que con tu manera de funcionar. O sea, lo que tú piensas de tu novia en realidad es un fragmento de ti mismo Hmm. en cómo se relaciona tu identidad con la identidad de tu novia mezclado y eso tú lo llamas mi novia, Sí. que es lo que tú sientes con respecto a eso. Con lo cual podríamos hacer un dibujo de tu novia y poner debajo esta no es mi novia. Esta es mi novia, sí, sí. Pero la hostia ya es que lo que la novia piensa de ella misma tampoco es ella. ¿Entiendes? Entonces hay un cuento zen que a mí me gusta mucho que dice, ¿qué es real, oh maestro? Le dice el monje al maestro. El monje que escucha la campana o la campana que suena. ¿Qué es real, oh maestro? El monje que escucha la campana o la campana. Y le dice el maestro, ni el monje ni la campana son reales, lo real es el tañido. ¿Y qué es el tañido sino la relación entre el monje y la campana? ¿Ves esto? Menuda fumada es eso, ¿eh? Un fumadón. Es un fumadón eso. Porque eso es. ¿Qué soy? O sea, la música, te pongo el Spotify, te pongo música. ¿Vale? Hmm. ¿Quién está haciendo la música? ¿Quién es el agente de la música? ¿No? Eso es dentro o fuera. Ya.
¿lo hago yo o viene de fuera? Si no estoy yo, ¿la música sonaría en una habitación vacía? ¿O la música necesita que alguien la escuche para que sea? Si no hay un sistema acústico, no es como si dice la luz infrarroja. ¿La luz infrarroja existía antes de tener sistemas de luz infrarroja? No. O sea, podemos decir, sí, existía. ¿Realmente existía? ¿Para quién existía? Si no hay nadie si no existía para nadie, Si no nadie la existía. captaba con un Exacto. espectrómetro o lo que sea, ¿no? No existía. O sea, ¿existían los planetas exteriores antes de ser descubiertos? No. ¿Entienden? Ujú. Estaban ahí. Deducimos que estaban ahí. Sí, deducimos que estaban ahí. ¿Pero existían para alguien? No. Luego, todo necesita para ser que haya alguien que lo sea. Ujú. Qué bueno. Sí, esta es para también llevárselo aquí. Sí, Estamos ahí. Estamos deshojando la margarita. Sí, voy a tener agujetas. Lo de las ocas, es lo de las ocas. No sé qué me ha dicho, pero tenía razón. Bueno, para ir terminando, todos los que pasáis por aquí, me apetece un montón. Hay determinados conceptos que os pregunto siempre porque me gusta, porque cada uno tiene una definición diferente y todas son buenas, ¿no? A mí me parece genial. Entonces, la primera es, ¿qué es la felicidad para ti? Yo creo que la felicidad es la ausencia de sufrimiento. O sea, que existe si no hay sufrimiento. O sea, que la felicidad es innata, natural y continua, excepto si hay sufrimiento. Entonces tenemos que decir, ¿qué es sufrimiento? Pues sufrimiento es que la voluntad se resista a lo que es, a lo que soy, o a lo que pasa, o a lo que hago, o a lo que hacen. Es decir, que lo que es y lo que yo quiero que sea distinto. Ujú. Entonces, ¿qué es la pérdida de la felicidad? Comer del árbol del bien y del mal. O sea, que yo me crea Dios. Has hecho una mezcla, me has recordado en un momento al cristianismo y al budismo. Ya, claro. A veces ha sido una mezcla así de decir, porque... Sí, es que en mi mente ya se enlazaron, ¿sabes? Lo guapo de cuando dicen, entonces eres religioso, digo, sí. ¿De cuál? Digo, de todas. ¿Te gustan rubias, pelirrojas o morenas? Sí. Dice, ¿pero cuál? Sí. De budismo. Cristianismo. Sí, mira, por ejemplo, el Papa, ¿no? Mira, en este libro empieza con esta cita. En el uno somos uno. Lema del escudo pontificio. Papa León. Tócate los huevos. O sea, en el uno somos uno. Lema del escudo pontificio de este nuevo papa. ¿Pero qué me estás contando? ¿Esto es Vedanta? ¿Entiendes? ¿Esto es budismo? Pero total. Total. En el uno somos uno. Dice, sí, ¿qué es eso? Cristianismo. Yo y el Padre somos uno. Todos somos mis hermanos. ¿Entiendes? Entonces, cuando dices, entonces este concepto, ilio uno unum, en el uno somos uno, en el único, en el Dios somos uno, ¿eh? ¿Esto es un concepto cristiano? Sí. ¿Budista? Sí. ¿Islámico? Sí. ¿Sufí? Sí. Total. Claro. Brahma, ¿sabes? O sea, es que todo el rato es lo mismo. Entonces, cualquier explicación es buena si está explicando la única cosa. Sí. Y luego entre nosotros nos matamos por ver quién tenía razón en la explicación. Es para matarnos. Sí. Es lo que más me ha chocado y lo que más me revelaba un poco en mi fase atea de las religiones. Era como... Es que la cuestión de las religiones es que se invalidan unas a otras. Ya, eso no entenderlas. O sea, eso es que no has comprendido que la pipa no es una pipa. O sea, claro, que la explicación no es la cosa. O sea, que tú te estás quedando... O sea, es como si decimos, es que los griegos tenían ahí unos dioses absurdos. Dicen, pues no saben ni lo que estás diciendo. O sea, los dioses tienen una explicación psicológica del funcionamiento del mundo que representaban con esos arquetipos. Total. Y entonces yo, si tenía que ir a la batalla, pues le hacía un homenaje a Marte, ¿sabes? Que era para que yo estuviera poderoso y vikingo en la batalla. ¿Sabes? Y esa función del ser, que es la guerra y la violencia, estuviera de mi parte. Bueno, había un señor que dice, es que he estado... a mí es que me ponen muy nervioso las otras religiones, me dice. Digo, sí. Me dice, porque acabo de estar en la India
Dice, ¿y no estaban sacando en procesión, dice, un elefante azul? ¿Sabes? Un elefante azul, dice, ahí lleno de flores, una mamarrachada, decía, en la que creen. Y le digo, ¿usted esto no lo cree? Me dice, yo no, yo creo en la religión verdadera. Dice, de hecho, yo soy cofrade de la Blanca Paloma, me dice. Y entonces ya era la hostia. Digo, el elefante azul y la Blanca Paloma. Digo, ¿y qué diferencia hay, no? O sea, tú admiras a la paloma blanca y ellos admiran al elefante azul. Me dice, hombre, la paloma blanca es que es el Espíritu Santo. Digo, ya, y el elefante azul es Ganesh, es otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, si tú te crees que ellos están adorando a la pipa, es que no estás entendiendo lo que el elefante azul significa. Igual que tú puedes no entender lo que significa la paloma. Del Espíritu Santo. Entonces, claro, nos pegamos por los símbolos, pero si son, ¿sabes? Todas las manos pelean señalando a lo mismo y se pegan entre ellas. Sí, sí, sí. Y así somos. Y así son. Pero bueno, que al final, ¿qué vamos a hacer, pobrecicos? O sea, es que hace falta meterse en las babuchas de mucha gente para darse cuenta de que tú serías el otro. A ver, hay una frase que me gusta mucho de esto, que dice, tengo una frase para que toda la gente se sienta vinculada y comprendida. De la frase es decir, mira, yo si hubiera vivido lo que tú eras, o sea, si yo hubiera vivido lo que tú has vivido, haría lo mismo que tú y pensaría como tú. Y entonces la otra persona dice, oh, cuánto me he comprendido. Y pues en realidad lo que te he dicho es, si yo fuera tú, sería tú. Claro, total. En realidad, Sí, si yo fuera tú, sería tú. ¿Entiendes eso? Que si yo hubiera vivido las experiencias que tú has vivido, pues sentiría y actuaría como tú. Te entiendo perfectamente. Quiere decir, si yo fuera tú, serías tú. ¿Ves esto? O sea, es una manera de conseguir empatía con el otro. Empatía y... Diciendo, es que si yo fuera un topo haría agujeros. Sí. Y si fuera una jirafa comería de los árboles. Si fuera una gacela correría de los leones. Y si fuera un castor haría presas. Total, total. Entonces, ¿quién es mejor? ¿El león, el castor, el topo? No, el problema es que quieres ser un topo siendo un castor. Ese es el problema. Qué gran verdad. Bueno, mi siguiente pregunta es, y además es muy procedente, ¿no? Por tu historia de vida en concreto, ¿qué es el éxito para ti? El éxito es que los demás crean que lo tienes. ¿Sabes? El éxito es que los demás crean que lo tienes. O sea, el éxito es, porque el éxito en realidad es la mirada exterior sobre alguien. Bueno, es una forma de verlo. No, es así. O sea... ¿Tú crees? O sea, yo creo que también puede ser una sensación muy personal. Simplemente una mirada tuya hacia ti. Es verdad, pero para eso implica la soledad. O sea, tú puedes tener éxito si eres un eremita en un bosque que has vivido 30 años meditando. Sí, puedes tener éxito porque puedes decir, el propósito se ha manifestado. O tuve la suficiente olfato como para ver para dónde iban los tiros. ¿Vale? Sí. Pero en realidad podrías decir, gracias a Dios. Con lo cual no te puedes aplicar ese éxito porque has sido concedido con la gracia. Entonces, bueno, te lo puedes hacer creer a ti mismo. Pero en realidad socialmente el éxito es que los demás crean que lo tienes. Sí. Porque el éxito es cambiante. Sí. Y unas cosas son un éxito y otras luego no son un éxito. Entonces, si tú dices, no, pero es que eres un actor de éxito y entonces ahora te has dedicado a ir de budista por el mundo, ¿no? Y ahí con 4 piraos te juntas para hacer papanatas. Entonces, pero otro puede decir, no, es que antes estaba ahí con 4 papanatas haciendo de actor y ahora está con los guays y los que ven la verdad, ahora tiene el éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito es que alguien crea que lo tienes. Entonces, cuando la sociedad se pone de acuerdo en que tú tienes éxito y te plantean que tú lo tienes, pues la gente dice, pues lo tengo, ¿no? Porque si esta gente dice que lo tengo, pues ya será mío, ¿no? Y estás ya a partir de ahí ya eres estúpido del todo y entonces ya te aferras al éxito o le pones ¿cómo se dice? Adoraciones, ¿no? Le pones apuestas a un becerro falso y entonces ya la has liado, claro, porque tú crees que el éxito te va a dar la felicidad y ahí no hay nada. Como decía Maradona, ¿sabes lo que hay arriba de lo más alto del más alto mástil? Un frío de puta madre. ¿No? O decía, ¿sabes lo que es una estrella? Dice, es un puntito diminuto de luz rodeado de oscuridad. Joder, claro, es que, pues mira, eso refleja mucho lo solo que se sentía, ¿eh? Mira, Mike, en el libro de Michael Jackson
en el máximo momento de su éxito, un éxito planetario, o sea, quiere decir, dentro de 1000 años nadie se acordará de nadie, pero de Michael Jackson sí, Sí. ¿no? Porque es como Drácula, o sea, una cosa rarísima, y entonces eso se mantiene en el tiempo. Se bajaba a hablar con el garito, o sea, con el vigilante de la garita, porque estaba solo. Porque cuando tú vives en ese nivel de éxito, nadie te ve. Solo se ven a sí mismos hablando contigo. Mm, Y eso es terrible. ¿Entiendes? Porque nadie es de verdad. Entonces cuando dice la gente es que ha cambiado mucho con el éxito. No, es que todos habéis cambiado porque yo creéis que lo tengo. Y entonces es horrible porque hay una codicia terrible que si tú estás ahí un poco estupidizado, pues al principio jijaja porque guay soy, sí, pero cuando empiezas a verlo te das cuenta que es absolutamente diabólico. mm. Y entonces es muy perverso porque, mm, porque que tú sepas, si tú eres el objeto de éxito, ¿eh? Si tú, que ellos se vean vistos por ti, es lo que les da existencia. O sea, a ver, esto es también para darle Sí, vuelta. sí, está. ¿Entiendes? O sea, tú, si hubiera un museo de famosos, Mm. tú no quieres ver a Brad Pitt en persona. Tú quieres que Brad Pitt sepa que tú existes. Hostia, nunca lo había pensado. Sí, sí, eso es así. ¿Entiendes? Tú quieres que él te vea Ajá. y te hable y te cuente. Y tú puedas decir, pues estuve con Brad Pitt el otro día y me dijo que... ¿Entiendes? Tú no Qué bueno. Claro. Entonces, por ejemplo, el fenómeno fan, Sí. o sea, es un intento de acceder a que tú reconozcas que la otra persona es. ¿Entiendes? Por eso te golpean las ventanillas del cristal. Para que tú, aunque sea, la mires enfadado, pero le des existencia. Claro, sí, que te vea él. Claro. Eso es. Y eso es una... A ver, psicológicamente en realidad es un intento de que mi papá o mi mamá me reconozcan como propios, porque, o sea, me den yo. Ujú. En el fondo el niño no tiene yo. Y cuando la madre le mira y se asoma a la cunita y le dice, pero ¿quién está aquí, mi cosa guapa? ¿Quién está? Y entonces el niño se reconoce como existente debido a que la diosa absoluta me ha mirado y me ha sonreído y me ama. Mm. Entonces, cuando yo tengo una idolatría sobre un objeto externo, sobre un ser exterior, quiero decir, sí, es Ujú. que a veces hablo un poco raro, lo que quiero es que me reconozca como existente y me ame, porque cuanto más me ame el objeto idolatrado, más existencia tengo y desde más alto me llega el amor. Ujú. Yo no quiero que me ame la garrapata de la alfombra, Ujú. ¿entiendes? Yo quiero que me ame la diosa encarnada. ¿Te has sentido alguna vez el objeto? O sea, cuando, cuando eras muchísimo más conocido, a lo mejor salir de clase estaba a tope, o en alguna obra de teatro, ¿te has sentido así? Como si fueras Brad Pitt, que la gente no te veía a ti. Todos somos objetos todo el rato. O sea, creer que no es engañarse. Porque yo para ti soy un objeto. O sea, tú no puedes saber cómo es la experiencia que yo tengo del ser. Ni yo puedo saber cuál es la experiencia que tú tienes del ser. ¿Entiendes? Entonces tú para mí eres ese que tiene un podcast, que no sé qué. Yo sé algunos datos sobre ti, Mm. que eres amigo de Rafa, que no sé cuándo, que te he visto algunos podcasts tuyos. Pero todo eso que construye ¿entiendes? Es un objeto mental. Ujú. Y entonces yo me relaciono con ese objeto mental al que en el trato personal le voy añadiendo características. Ujú. Pero siempre es un objeto. Y yo a ese objeto, digamos, le tengo aversión o apego, lo quiero o lo rechazo o me resulta indiferente, pero lo caracterizo como un algo determinado, con lo cual todos somos objetos De para todos. todos, incluidos nosotros para nosotros mismos. Ya, joder, Porque, me ha dado me ha dado un poquito de bajón. claro, pero porque en realidad es una ficción de ignorancia, porque en realidad, si yo fuera tú, serías tú porque yo soy tú. Entonces, ¿entiendes? Yo soy tú descojonado ahora mismo. Entonces, cuando tú estás en la totalidad, entonces tú eres el perro
el entrevistador y el entrevistado, ¿entiendes? Eres el tejido y el tejedor, el sueño y el soñador, y entonces ya no consideras los sujetos separados, sino que están unificados en una cosa solo, que es lo que tú eres y lo que es todo el mundo, solo que los otros viven en el sueño de que no lo son. Y ahí se podría decir que te has iluminado, sí. Sí, se parece bastante. Lo que pasa es que la iluminación tiene infinitas fases, ¿sabes? O sea, estás todo el rato iluminándote y desiluminándote. Sí. Es verdad que eso, o sea, a veces coges a lo mejor un momento de flow o estado alterado de conciencia y tal, pero no dura. Es que es como la música, que necesita que haya bajones para que haya subidones. ¿Sabes? Si no hay descanso, no hay éxtasis. Es decir, el placer es la liberación de la tensión. Si no se genera la tensión, no hay placer. Es verdad. De hecho, hay displacer. Bueno. Bueno, esto es otro tema, no vamos a entrar. La última. Venga. Si pudieras viajar al pasado, encontrarte al Mariano de 18 años, ¿qué libro le regalarías? Fábulas para sanar. No, yo me digo mucho qué bien me hubiera venido a mí mismo hace 30 años, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Que digo, joder, tío. O sea, porque en la fantasía esta de volver al pasado, dices, ¿tú volverías al cuerpo de 20 años? Joder, sí, ¿sabes? Qué Sí, maravilla. claro, con lo que sé ahora, sí. Claro, con lo que sé ahora. Dice, pero sin saber lo que sabes ahora. Dice, bueno, no. ¿Sabes lo que te... Sí. ¿Prefieres el cuerpo de ahora y lo que sabes? Sí, prefiero lo de ahora. Pero que estás calvo y sí, da igual, da igual. ¿Sabes? Entonces dices, mira, esa pregunta yo lo hago mucho en el árbol. ¿Vale? Hay una pregunta, las preguntas son siempre las mismas, es un protocolo súper establecido, ¿no? Dice, si pudieras ir a ver al niño de 10 años que tú fuiste, tú has dicho 18, pero yo me voy al niño de 10 porque todavía es inocente. Es suficiente mayor como para entender, pero todavía no está gilipollas. Uno de 18 pues está gilipollas, ¿sabes? De hecho están gilipollas casi todos porque es lo que corresponde a la salud de los 18. Sí. Entonces, ¿qué le dices? Vengo del futuro a decirte este consejo. ¿Qué consejo le darías a tu niño de 10 años? ¿No? Entonces, hay múltiples tipos de respuestas a eso, pero digamos que la respuesta más común en la gente más sana, por decirlo así, ¿no? Es, tú no te preocupes, que todo va a ir bien, y le daría un abrazo. ¿Ves esto? Es que hice una pregunta en un episodio, hice esta pregunta porque siempre son las mismas, y me recontrapreguntó el invitado. Y le respondí eso. Eso, ¿no? Pues eso es muy bonito porque, mira, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, que tenía sus cositas como todos, pero tenía, o sea, lo que más era el lema era no tengáis miedo. No tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Es lo que más decía, ¿no? Y no tengáis miedo es un poco el... Mariano, no tengas miedo, que esto es la gloria bendita. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de eso? Pues esto es lo mismo, es... ¿Qué le dirías al niño interno? No te preocupes que todo va a ir bien. O sea, es como... Sí, todo va a ir bien, ¿sabes? O sea, no te preocupes, no te preocupes. Es como, es que mi amiga Pili me ha dicho que ya no me quiere. Tú no te preocupes que todo va a ir bien. Entonces, porque eso al final, ¿qué es? Eso es una función paterna. Y es una función materna. ¿Qué es? El abrazo es la función materna, que es yo te quiero incondicionalmente, seas como seas, hagas lo que hagas y pase lo que pase, lo cual no quiere decir que no tenga criterio. Quiere decir que a pesar de mi criterio, o además de mi criterio, o aparte de mi criterio, yo te quiero absolutamente sin condiciones. ¿Por qué? Porque yo siendo tú sería tú. Es más, si soy tu padre es que tú eres tú porque yo soy yo. Con lo cual, si tú culpas a tu hijo, ¿sabes? Es que estás muy gilipollas. O sea, bueno, no, sigo. Entonces, yo te amo incondicionalmente y la función paterna es, el mundo es esto y por tanto hay que hacer esto, ¿no? Podríamos reducirla a eso. Sí. Esto es la vida y en la vida se lucha así, o en la vida se vive así, o en la vida se afronta así. La función paterna principal es, tú no te preocupes que todo va a ir bien. Que es una manera de dar confianza al niño en la vida, en el mismo. Es como si el piloto del avión que vas a montar, que vas a subir los Himalayas y dijera, bueno, vamos a intentar que la tormenta no nos derribe. Inútiles de los cojones, ¿sabes? Entonces,
Entonces tú haces, ¿qué ha dicho? Claro. Pero en cambio te dice, muchísimas gracias, señores pasajeros, estamos muy contentos de tenerle con nosotros, estén tranquilos, vamos a llegar a las 3:44. ¿Y eso qué te da? Seguridad, no te preocupes que todo va a ir bien. Sí. Té, café, que te dicen, ¿no? O sea, pues eso, es te quiero y no te preocupes que todo va a ir bien. Que es lo que tú te tienes que decir a ti mismo, porque en el fondo no pasa nada. O sea, la mayor parte de la gente le dice eso a su niño interno. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque Sí. todos los problemas del niño en realidad eran simplemente aprendizajes que iba a tener, desafíos, era karma. Y entonces tú no te preocupes que esto está súper bien organizado. ¿Sabes? Esto está súper bien organizado. Qué Está bueno. tan bien organizado que hasta del bombardeo de Guernica acaba saliendo el Guernica. Sí. ¿Qué te gustaría que una persona, que un oyente que está al otro lado se lleve de esta charla? Es que no se puede. O sea, eso no sirve de nada. Lo sé, pero me apetecía hacértela para ver tu respuesta. No sirve de nada, es lo que yo quiera. O sea, ¿entiendes? Sí, sí, pues No sirve totalmente. de nada. Cada uno se va a llevar su pedo y yo si fuera ellos tendría ese, ¿sabes? Entonces, no sirve de nada. O sea, que cada uno elija. Yo le digo, por ejemplo, a la gente después de hacerle el árbol, le digo, bueno, ahora te estás una semana sin escucharlo, o un par de semanas para que repose ¿no? Para hacer la digestión, y luego te pones la grabación y coges una frase que de repente te resuene, que se te caiga la ficha, y esa la tienes presente. Y ya está. Coges esa. No abarques más. Mm. Una movida. Con una movida, yo tenía un maestro que se llamaba Eric Rolf, que le quería mucho, y él a mí, que decía, tú coge un libro y síguelo hasta el final y ya no cojas más, ¿sabes? Porque yo era de probarlo todo, Sí, ¿sabes? mira, Y entonces, esto es como si tú llegas al final de cualquier cosa, está siempre la totalidad. Entonces, cualquier frase que a ti te haya resonado, ¿sabes? El librito tiene haikus, ¿sabes? Y entonces, cualquier haiku, por ejemplo, ese, dice, todo es un caos Ujú. hasta que se sabe mirar sin entender. ¿Vale? Entonces, eso simplemente tú ya lo llevas hasta el final y ya está, ahí está el Buda. ¿Entiendes lo Sí, que te sí, sí, digo? sí, sí, Todo es un caos hasta que hasta que se empieza a mirar sin entender, porque ¿qué es el caos? El caos es la imposibilidad de representación. Mm. Es decir, que yo no puedo organizar lo que estoy percibiendo. Total, el desorden puro. Es lo contrario de la sí. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, un mal viaje de ayahuasca es que yo no puedo organizar el caos. Mm. ¿Entiendes? Se me destruye todo lo... No lo puedo organizar, entro en pánico, creo que me estoy disolviendo, creo que me estoy muriendo, no puedo organizar la estructura, no hay nada fijo y entonces vivo el caos. Entonces, si tienes fe, tienes que aprender a mirar sin entender. Mm. Entonces tú ahí te relajas, te diría el chamán. Pues no te olvides de respirar, relájate y observa y déjate llevar, mijo. No luches con la planta, te va a comer. Déjate comer. Y entonces tú ahí flotas y entonces miras como un niño sin entender, porque para un niño todo es caos, pero no lo sabe, Mm. porque no mira pretendiendo entender, sino que contempla. Y la contemplación es superior al pensamiento. Y entonces todo es un caos hasta que sabes mirar sin entender. Es una gran frase para terminar. Así que, Mariano Alameda, muchas gracias por estar en Un gusto, Risas. que vaya muy bien. Adiós a todos y gracias a los oyentes por la atención.